responsabilidad, equidad, superación, perseverancia, motivación, excelencia, dedicación, cooperación, liderazgo. El deporte es una escuela de valores. Audiencia de Deporte Misiones, tengan ustedes una excelente bienvenida a esta tarde de domingo 5 de enero de ya 2025. La vuelta de lo que es seguramente la llave más importante en los últimos años del fútbol misionero. Un clásico que va a marcar un antes y un después en la provincia. Que no le quepa la duda a nadie. Hoy hay muchísimo en juego. Hay noticias demasiado importantes que han estado sondeando en las últimas horas y créanme a mí que si hacemos por estadística vamos a ir a números exactos, pero si entramos en la pasión del fútbol, que es lo que nos nubla muchas veces, tenemos que decir que un 30-35% del ascenso para cualquiera de estos dos equipos misioneros está aquí esta tarde. Porque de ser efectivo la noticia que ha recorrido de que se van a agregar 4 ascensos más de este regional amateur, tenemos que decir que Guaraní o Mitre están a nada más y nada menos que 5 partidos de jugar el próximo Federal A. Hoy será una guerra. El partido de la ida se lo quedó Bartolomé Mitre por la mínima, pero dejó mucho hilo por cortar. ¿A qué me refiero con eso? A que Guaraní sabe que hoy lo puede dar vuelta. Una sensación que me ha dejado los minutos antes de llegar, la previa, antes de ingresar al estadio, un estadio que tenemos que charlar y tenemos que decir que todo vehículo ha quedado a 3 o 4 cuadras. Está cubierto todo lo que tenga que ver con los alrededores. Muchísima la cantidad de gente. Se ha paralizado la capital misionera por este partido de fútbol. Hay neutrales que ya no me gusta llamarnos neutrales. Es la gente de Guaraní. Es la hinchada de Guaraní que ya empieza a copar la tribuna de atrás del arco del Tito Cucharoni. Todavía es incierta la cantidad de entradas que se le ha vendido a la hinchada de la Franja, pero para mi gusto, por la hora que es y por los movimientos afuera de la cancha, eso va a estar colmado. Nosotros nos encontramos en la platea donde se maneja la gente del local. Aquí ya podemos decir que donde estamos nosotros, un 95% ya está ocupado.
pero sigue ingresando gente. Escuchamos lo que tenga que ver con la barra de Bartolomé Mitre, acá a las espaldas de nosotros, con los instrumentos, con los fuegos artificiales. Amigos, esto es una fiesta. Deporte Misiones, la tira número 1 de streaming en el deporte misionero, se hace presente para lo que será, les digo otra vez, un antes y un después en el fútbol misionero. A mi lado, con el placer inmenso de presentarlo, llega para todo el análisis y el deshuese de cada jugada en este clásico. Bienvenido usted, señor Jorge Herbert. ¿Qué tal, Kevin? Muy buenas tardes. El placer de trabajar por primera vez contigo, comentando y relatando, como vos decías, en un estadio que ya se está colmando. Prácticamente falta un poco la tribuna de Guaraní, pero el estadio del Tito Cucharoni va a estar repleto, pero crea que va a estar repleto. Mírelo por YouTube a través de las cámaras de Deportes Misiones TV y verá lo que le estamos diciendo. Un campo de juego impecable, lo cual hace presagiar de que va a haber muy buen juego por abajo, como lo sabe hacer Mitre generalmente. Un partido que se las trae, porque en el primer partido, en el primer chico, en cancha de Guaraní, Mitre derrotó por 2-1 a la Franja, lo que lo obliga a Guaraní a tener otro resultado acá, ¿no? Pero también tenemos otra problemática, Kevin, porque si bien Guaraní viene más descansado, pero Mitre viene bien afilado, ganando partidos y jugando en equipo. Recordemos que Mitre Guaraní hace mucho que está parado, todos los inconvenientes con los jugadores, hasta ayer no estaban todos completos, entonces eso hace que el equipo de Guaraní, que aparte es un equipo muy corto con relación a Mitre, porque hoy Pico Salinas dejó a gran parte de los mejores jugadores en el banco de suplente. Eso no quiere decir que lo que están haciendo o lo que van a salir de titulares no lo sean, pero tiene en el banco de suplente, que ya lo vamos a nombrar dentro de un rato, grandes jugadores que tiene goles en ese lugar. Entonces hace presagiar de que el partido de ida, ese 2-1, aquí, si bien hay que jugarlo y ganarlo, podemos llegar a decir que el candidato, aunque se enoje el hincha de la Franja, puede llegar a ser Mitre. Así es. De hecho, los números lo avalan por ese lado, Jorge. También en el campo de juego le damos la bienvenida a Fernando. Buenas tardes, Kevin. El saludo para vos, para toda la gente, por supuesto, para Jorge también. Un placer estar acá en este campo de juego impecable hoy en el Tito Cucharoni. Un partido que seguramente asemejaremos a lo que va a ser uno de los más importantes de la historia del fútbol misionero. Ahora, ¿el por qué? El por qué primeramente por la historia del clásico, eso es la rivalidad justamente, el historial, porque hoy uno de los equipos va a pasar a ser uno de los candidatos a ascender a la tercera categoría del fútbol argentino, que es el Federal A, y por supuesto por el certamen, porque es un torneo regional federal que es la cuarta vez en la historia que se van a enfrentar estos dos equipos en torneos afiliados a la AFA. El primero, por supuesto, fue en el 2021, cuando el conjunto Aura-Azul igualó frente a Bartolomé Mitre, frente a Guaraní Antonio Franco, en Villa Sarita, con goles de Matías López a favor del conjunto azul y de Manuel Roa, hoy jugador de Mitre, a favor de Guaraní Antonio Franco. El último partido aquí en el Tito Cucharoni, el 8 de diciembre. Gracias, Fernando, por la data en el campo de juego. Seguramente estará terminando de tomar lugar para traernos a todos nosotros todo lo que tenga que ver con la data de hoy. Las alineaciones, Herbert. Pasaron los equipos temprano, hoy nadie se hizo el misterioso. Así termina, y antes de hablar de nombres, ¿qué te parece la figura de cada equipo en lo que se filtró de cada primer equipo? A mí lo que me parece que Pico Salinas le está dando lugar a jugadores que habitualmente no son titulares.
guardando un poco también a los que vienen, han venido jugando hasta 2 finales anteriormente con Jorge Gilson Brown, que han pasado muy poquitos días entre partido y partido. Realmente el descanso no es el adecuado. Y teniendo un resultado a favor, yo creo que los nombres en este primer tiempo creo que están bastante acomodados porque están cubiertos, principalmente los puntos centrales los tiene bien cubiertos Pico Salinas. Por el lado de Guaraní, es un tipo de acertijo. Si bien están Vallejo, está Villalba, vamos a decir, en la línea de Diego Vallejo, decíamos, el arquero Franco, pero es un acertijo Guaraní, porque no sabía, yo creo que Olmos no sabía quién poner exactamente esta tarde, por la gran ausencia que ha tenido estos días, y porque el plantel está con cesación de pago, está con la problemática. Aparte tenemos en los próximos días, seguramente habrá elecciones en Guaraní, porque ya en agosto se presentó una nota de los hinchas pidiendo sí o sí que haya elecciones. Y acá delante nuestro está pasando el grueso de la barra brava de Mitre, ustedes lo podrán escuchar. Realmente mucha algarabía, mucha gente. El hincha de... Hace mucho que yo no veo al hincha de Mitre de esta manera, ¿eh? No sé usted qué opinará, pero la verdad que es una locura esto. Es así, les decía, se ha paralizado la capital misionera por este partido de fútbol y no es para menos. Yo sé que siempre quedamos en desventaja y que siempre se dice que aquí se vive distinto, pero pónganse de pie, amigos, porque así se vive el fútbol en Misiones también. El ingreso de la barra local, un grueso bastante importante, ¿eh? Por lo menos 200 personas están ingresando con los bombos. Lo lindo sería saber dónde se ubican, porque lo que les decíamos recién, bueno, ahora hacen el parate justamente donde en la mitad de las dos plateas, seguramente van a optar por quedarse en la platea norte. A veces el hincha es un poco desquiciado porque lo que se están subiendo arriba del alambrado, de los paneles, tirando para todos lados, eso lo rompen tranquilamente y está muy bien ordenado, bien cuidado toda esta parte del estadio de Mitre para que vengan 4 o 5 energúmenos, porque no son más que eso, a querer romper las cosas. Eso realmente me molesta, cuando el club cuida y el hincha rompe. También escuchamos del otro lado, se empieza a escuchar y me parece que va a ser bastante importante la cantidad de gente que va a ingresar en la platea de atrás del arco, donde se va a ir acomodando el hincha neutral, entre comillas, porque todos sabemos que será la hinchada de Guaraní, como lo ha sido hace 2 semanas atrás, la hinchada de Mitre cuando fue. Cabe destacar que el inciso a cumplir era no traer nada identificatorio entre las reglas de seguridad para el hincha neutral, Jorge. Sí, por un lado está bien, pero básicamente es por la camiseta, no por otra cosa, porque todo el mundo sabe que de ese lado está el hincha de Guaraní. O sea, tenga o no tenga la camiseta, está el hincha de Guaraní. Y realmente a veces privarle al hincha de llevar la camiseta para hacer lo que viene a hacer, porque en la cancha de Guaraní yo no recuerdo si hubo el mismo trato. Eso no lo estoy recordando. Si hubo el mismo trato de que el hincha de Mitre no podía entrar con camiseta. Sí, el hincha en la ida fue el mismo trato. Cuando aquí subiendo en la platea nos quedamos con la imagen de Carlos Marzuk, una de las personas con riquísima historia dentro del fútbol misionero. Bienvenido, Carlos Marzuk, que se empieza a acomodar con pasado en Guaraní Antonio Franco, Crucero del Norte, entre otros tantos clubes aquí en la provincia, y no es para menos. Se han venido absolutamente todos hasta el Tito Cucharoni, porque es un partido para alquilar balcones seguramente. 33 grados marca la temperatura. Me quedo con esto porque justamente los jugadores en el campo de juego están bebiendo algo de agua, los de Bartolomé Mitre,
que me parece que van a hacer una última pasada y ya se van a ir para los vestuarios a ultimar detalles el equipo de Pico Salinas. Lo propio para la franja, que también me parece que se empieza a preparar para ese último pique antes de meterse de lleno en los camarines. Y seguramente un Guaraní Antonio Franco que va a salir, no sé si desquiciadamente, pero decidido. A mí me parece que no puede regalar minutos en el partido. Rápidamente tiene que tratar de optar por hacerse dueño e identificarse adentro del campo de juego, porque Bartolomé Mitre no tuvo unos 90 minutos positivos en cancha de la franja, pero tenemos que decir que cada vez que atacó acertó. Es muy efectivo, el golpe de jerarquía en el fútbol existe y es con lo que Bartolomé Mitre está sacando chapa hoy día. No sé qué pensás de eso, Jorge. Sí, yo coincido. Hay otro tema también a tener en cuenta. El Guaraní está acostumbrado a los espacios reducidos por la propia cancha, a lo que hace que Mitre, al jugar en este estadio, tiene más claros los espacios. Vos fijate cómo está marcada la cancha técnica y tácticamente, para el juego asociado que tiene Mitre. Entonces, hace que un equipo que tenga cancha chica pueda jugar distinto en una cancha grande porque se le agrandan todos los espacios y tiene que correr más. Son datos técnicos a tener en cuenta, pero el partido hay que jugarlo. Yo creo que es probable que ambos equipos puedan salir con línea de 3 y los carrileros que ayuden en la defensa, o puede ser que directamente Pico juegue con línea de 3 y arriba quiera liquidar de una, ¿no? Los otros días, en el otro partido, jugó hasta con un doble 5 en el segundo tiempo, con Morales un poco atrasado y Enzo Bruno adelantado, lo cual le dio el posicionamiento para poder llegar al gol que estaba buscando en el segundo tiempo, ¿no? Así que veremos cómo se plantea, pero como vos decís, Guaraní tiene que salir a buscar de entrada el 1-0, de entrada, no tiene mucho que pensarlo. Vamos a ver cómo plantea el partido Hormos. Así es, cuando la producción nos está brindando un riquísimo resumen de lo que ha sido los primeros 90 minutos de esta llave, y es justamente lo que estamos apreciando, las veces que Bartolomé Mitre fue, aquí cuando hablamos de jerarquía, el gol de Chucky Esquivel, en aquel cierre del primer tiempo hace 15 días en el Clemente Argentino Fernández de Oliveira, una pegada estupenda, nada que hacer para Piru Franco, la verdad que se le colgó en el ángulo, un golazo de esos que vos decís, ¿de dónde sacás de otro partido? Y bueno, te lo pueden dar este tipo de jugadores con mucha jerarquía. Un primer tiempo que tenemos que decir que no ha sido del todo positivo, fue muy parejo, ese gol fue absolutamente de otro partido. Y aquí, la primera jugada del segundo tiempo, una mano, un penal, que cuando hay que hablar de árbitros, me gusta que usted, Herbert, haga su análisis y lo vemos. La pelota parece dar de lleno en la mano. Sí, cuando el jugador de Mitre, que no recuerdo quién fue el que pateó, la pelota pega de lleno en la mano que está ocupando un lugar fuera del cuerpo, como se llama ahora, directamente le pega en la palma de la mano al jugador de Guaraní. Es un claro penal que no tiene discusión. El jugador puede discutirla porque no quiere que le cobren un penal, pero no tiene discusión. Así que en esa es clarita para el árbitro, ¿no? Es así, y aquí vemos ya el descuento de Lucas Velázquez. Velázquez, que había jugado un excelente segundo tiempo y había salido por un golpe en una jugada con Kevin Kliniauk, que una especie de paralítica que lo había sacado del partido, pero estaba teniendo una buena dupla con Miguel Méndez, que lo quiero recalcar porque Miguel Méndez se había venido del banco de suplentes en ese momento y dio mucho que hablar. Y aquí, otro paréntesis, porque en la primera de Kliniauk, creo que después tiene una, si no me equivoco, también Julio César Cáceres. Fueron varios los momentos en que Mitre estuvo para liquidar y no lo hizo. No liquidó del todo el partido, dejó totalmente abierto lo que tenga que ver con números. Y me parece a mí que allá por las 8:30 de la noche estaremos hablando de si esos goles definieron, esos goles no hechos, también definieron algo.
si también le costó a Mitre esos goles cerrados. Hablo por el de Cliñau, que fue clarísimo, mano a mano, clarísimo. Lo cierto es que recuerdo con el gran Roberto Morales que se había charlado en la previa, en la intro de la ida, de que sería una llave que se definiría por detalles. Y de hecho, todavía estamos viendo qué frutos y qué resultados dejaron esos detalles que faltaron ajustar. Esas vueltas de tuerca que Guaraní supo dar y en grandes momentos del partido quizás mereció empatarlo. Hablando del segundo tiempo, porque me atrevo a llamar y a decir que Bartolomé Mitre pegó en los momentos justos del partido, que son cuando está terminando el primer tiempo y cuando está por arrancar el segundo. No hay ni una duda, pero todas jugadas súper aisladas. Ni en ningún momento logró ser superior absolutamente del todo. Es por eso que, bueno, ahora, cuando la imagen nuestra se empieza a quedar, ya la parcialidad de Guaraní acaba de ingresar absolutamente toda, me parece. Aunque alguno que otro quedará dando vueltas por afuera. La de Mitre ya está dentro y empezó la famosísima y hermosa guerra de hinchadas. Están muy cerca, es cierto. También quiero destacarlo de antemano. Después lo que ocurra seguramente, ojalá que no pase nada, pero ya escapa de esto. Los preparativos, el cordón policial, el anillo de seguridad que se ha formado para este clásico ha sido realmente perfecto. Muchísima la cantidad de efectivos policiales. Cuando venía llegando a la cancha me crucé con ellos. Cabe destacar eso, Jorge. Sí, mucha gente está. Un partido que recordemos también que hace un año nada más, aquí en esta misma cancha, estando de técnico, como ahora no me estoy acordando, Manuel Duto, hubo muchísimo bardo, mucho lío, autos rotos. Entonces ahí decidieron cuidar todo esto de otra manera. Creo que le está llegando la hora al pito. Así es. Creo que le está llegando. ¿Tenemos que ir al campo de juego? Vamos al campo de juego porque Fernando Mongelós va a tener en mano lo que tenga que ver con las formaciones. Cuando usted ya ha tomado, lo logramos apreciar. Logramos apreciar que ya se ha acomodado, ya forma parte de ese grupo privilegiado de periodistas que están con la especie de pechera. Cuando usted diga, Fernando, cuáles son los 11 de la visita, cómo forma hoy Guaraní, Antonio Franco. Perfecto, Kevin. Una variación en el cambio en cuanto a Bartolomé Mitre. Mitre con dos modificaciones respecto al partido de ida. Y son las de, por supuesto, bueno, el Chelo Olivera, que Marcelo Olivera volvió nuevamente a Estudiantes de Río Cuarto para disputar la pretemporada previo a lo que va a ser la primera nacional. Ahora, el segundo cambio, en su lugar ingresará con la número 11, Tomás González. El primer partido de titular para el ex delantero de Tuyutí, que llegó justamente para estas cosas, para el torneo regional amateur. Y después, el segundo cambio, hablamos de Franco Mendoza, que ingresa en la saga central junto a Richard Rodríguez en lugar de Ernesto Mazacote, que tuvo una lesión en el tobillo derecho. Es por esta razón que Franco Mendoza estará como la dupla central de Richard. Entonces, las dos modificaciones, Guillermo Vázquez en el arco, en la dupla central lo propio, lo dicho, Richard Rodríguez con Franco Mendoza, por la banda derecha Matías Barrientos, por la banda izquierda Manuel Roa, con la número 5, Leonardo Morales, con la número 8, Iván Esquivel, uno de los goleadores del partido pasado, con la número 7, Gonzalo Melgarejo, con la número 10, Kevin Zarza, con la número 11, Tomás González, con la número 9, uno también de los goleadores de hace 2 semanas, Julio César Recante, el goleador del conjunto de azul en este torneo regional amateur. Perfecto, Fernando. Muchísimas gracias por los 11 titulares. Cuando ya Matías Bilione, el encargado de impartir justicia, empieza a ingresar, uno de los protagonistas de esta tarde, el primero
en tomar contacto con el campo de juego. La terna de esta tarde, Jorge, ¿quiénes son los encargados de impartir justicia? Coprovincianos míos. Todos de Córdoba. El árbitro, como vos bien lo dijiste, Matías Carpio Villone. El asistente 1, Santiago Gudiño. El asistente 2, Santiago López. El cuarto árbitro, Jonathan Rodríguez. Hay un dato curioso con el árbitro, que es... Perdón, vamos al campo de juego, está saliendo Mitre. Así es, bajo una nube de humo importantísima y con una hinchada que se hace sentir con el capitán Richard Rodríguez a la cabeza. Lo veo a Mendoza, por allá está Melgarejo. A la cancha Bartolomé Mitre, que está en su casa, vestido de azul, vivos amarillos, camiseta clásica y tradicional. Aquí está, aquí lo tienen, el Club Atlético Bartolomé Mitre. Quería aportarte un dato sobre Villone. Tiene 34 años. Empezó a dirigir en el 2022. Ahora, sobre 78 partidos tiene 278 amarillas, 11 expulsados y 2 de esos son expulsados por 2 amarillas. Eso le da un promedio de 3 amonestados y medio, un poquito más por partido. Eso no quiere decir que haya sido así puntualmente, ¿no? Pero significa que es un árbitro que le gusta mostrar la amarilla y que van a tener que tener cuidado esta tarde porque es la forma que tiene el árbitro de comenzar a hacerse respetar. Cuando empieza a mostrar la amarilla en las jugadas que son conflictivas. Y sale Guaraní a la cancha. A la cancha y encabezado por Carlos El Piru Franco. Guaraní, Antonio Franco. Está en el campo de juego. Camiseta blanca con la clásica franja roja. Ya está Guaraní en el campo de juego. Bajo una lluvia de aplausos de sus simpatizantes que se han cruzado toda la capital misionera. Desde Villa Sarita hasta Rocamora. Ya está Guaraní en el campo de juego. Canta y canta su hinchada que lo vino a alentar. Con una esperanza de que lo puede dar vuelta. Con las ganas de creer que hoy puede dar una hazaña épica. Es lo que justamente uno de los condimentos que vuelve al partido de hoy tan pero tan especial. Que Guaraní lo va a ir a buscar y que Mitre, si lo espera, lo puede liquidar, o si lo sale a buscar también lo puede liquidar. De hecho, es el gran candidato a quedarse con todo. Hay un partido, amigos. Estamos a 3 minutos. El reloj marca 5:57 en la República Argentina. 3 minutos son los que nos deparan de empezar esta guerra. Ya por las 8:30 sabremos quién será el misionero encargado de meterse en la etapa tan decisiva. Por la otra llave ya están jugando en la cancha de Huracán de Goya. Fue 1-1 en la ida. Mandillú de Corrientes y Resistencia Central. Fue 1-1, hoy lo define Mandillú, no en su casa porque la cancha de Mandillú ha sido clausurada y por eso es que juega en la cancha de Huracán de Goya, pero sí en su provincia, donde hace de local. Aquí, en el anillo del círculo central, arranca Richard Rodríguez y empieza a saludar a los visitantes. El saludo particular, luego se quedarán para el sorteo entre Richard y Piru Franco, seguramente, y no hay ni una duda de que arrancará atacando Bartolomé Mitre al arco que da espaldas a la avenida Cabret para que cuando se finalice todo Piru Franco termine atajando de espaldas a sus hinchas para que no haya inconveniente alguno de lo que lastimosamente todavía en este año sigue sucediendo en el fútbol argentino. Cuando usted lo diga y cuando usted lo tenga, los 11 de la franja mientras se lleva a cabo el sorteo encabezado por Matías Villone. Los 11 de la franja. Guaraní salió del campo de juego con Carlos Franco con el 1, con el 2 Diego Vallejos, con el 3 Enrique Machado, con el número 4 René Villalba, el 5 Sebastián Silva, el 6 Pablo Narváez, el 7 Julián Vera, el 8 Matías Iglesias, el 9 Lucas Velázquez, el 10 Axel Silva, el 11 Nico Golomba, que vuelve a la titularidad después de muchos partidos, con el número 12 Luciano Miranda, con el 13 Thiago
Barrios Romeros, con el 14 Lucas Veras, con el 15 el Miguel Méndez, este excelente jugador que lamentablemente no puede jugar de entrada, con el 16 Lucas Florentín, con el 17 Ian Barrios y con el número 18 Diego Mesa. Recordamos, Alejandro Olmos es el director técnico. Así forma Guaraní entonces, que ha perdido el sorteo. Moverá Bartolomé Mitre, me parece que fue quien se quedó con la moneda que voló en el cielo de la tarde misionera. Todo va tomando forma, todo está listo. Recién el altavoz del estadio decía que por favor vuelvan a sus lugares, que se bajen del alambrado esa poquita cantidad de hinchas que se había subido y que no era lo ideal. Ya sale de su lugar Alejandro Olmos y empieza a dar alguna que otra indicación desde muy temprano, pero muy temprano. Quiere seguramente que su equipo arranque de lleno y metido en lo que será esta vuelta del regional amateur, cuartos de final. El sueño de que un equipo misionero más se sume al Federal A. Mira, Bilione me parece que espera alguna seña de su cuarto árbitro, porque se hacía gorrita. Ahora sí, Bilione mira su reloj, dio la orden y estamos jugando. Arrancó el partido. Somos Deporte Misiones, la tira líder en streaming en la provincia de Misiones. Ha comenzado la vuelta. Bartolomé Mitre, Guaraní Antonio Franco. Primera pelota que se pierde en el arco de Guillermo Vázquez, que saldrá desde el fondo. Se tomará seguramente unos segundos para comenzar jugando en frialdad, porque su equipo corre con ventaja. Recordemos que fue 2-1 en la ida, con goles de el Chucky Esquivel, quien justamente peina ahora la pelota. Hablamos de Julio Cáceres. Había descontado Lucas Velázquez para la franja hace 2 semanas en Villa Sarita. Tomás González, el primer contacto con la pelota, que no fue oportuno. Se perdió por afuera. Melgarejo, que tenía un pequeño cruce con Piru Franco. Este partido se va a vivir de esa manera. En toda la cancha habrá algún roce. Se va a morder en toda la cancha. Prepárese, amigo. Prepárese, amigo, porque estos son los primeros segundos de este clásico misionero, que va a ser apasionante. Ya el central de Guaraní, que corta la cancha con la pelota. En el pecho la mató Leo Morales. Le quedó para Gonzalo Melgarejo. Entregó para Kevin Zarza, que quiere sumar al ataque a Chucky Esquivel. No podía contra la marca de Silva. El que la tiene es Matute Iglesias, que se va a apoyar por este lado con René Villalba, que cortó para adentro y no podía ante la marca de Leo Morales, que fue al suelo y se quedó con la pelota. Será lateral para Guaraní Antonio Franco. Cuando ya cruzamos el primer minuto de juego, se la devuelve Manu Roa. Manu Roa, un ex Guaraní Antonio Franco, que sabe lo que es llegar a etapas definitorias con la franja de justamente torneos como este. Melgarejo con la cabeza, no podía, le quedó a Seba Silva. Apoya por aquel lado para Machado. Machado en una posición extraña, seguramente en un rato Mongelos nos estará hablando de ello. Hablo de que ha jugado de volante en la ida. Piru Franco con la pelota en largo. Estos son los segundos en los que en la cancha no se emite un sonido. Le empezaron los nervios a correr, Jorge. Sí, están los dos estudiándose, los dos de garra, corazón. Guaraní ya directamente puso 4 en el fondo. Mitre ataca con 3. No se van a dar tregua. Es un partido que, como vos lo dijiste, va a traer muchísimas emociones. Canta y canta la gente de Guaraní. Responde la de Mitre, que justamente tiene un lateral. Lo hizo Mati Barriento, otro ex Guaraní. Saca Villalba la pelota. Mendoza, que la bajó mal, y le quedó para Golomba. Y Golomba, que corta para Lucas Velázquez. Lo suma al ataque a Juli Vera. Sí, ya está Julián Vera, 3/4 de cancha. Cortó para adentro. Se sacó de encima Roa. La tiene Vera, que después tiró. Se apuró Vera. Es lo que le reclama Golomba, que ahora la va a ir a tener que pelear contra Manu Roa, que no quiso milonga y la tiró al lateral. Fuerte y larga, me parece que Guaraní lo va a esperar. Para mí el que lo va a esperar va a ser Guaraní. Después vos, Jorge, tendrás seguramente el análisis más constructivo, pero para mí Guaraní lo va a esperar y cada vez que pueda va a ir a buscarlo. Mitre seguramente querrá quedarse con la pelota y jugar en sus tiempos. Sí, indudablemente, por lo que acabamos de ver recién, le va a buscar los espacios, le va a buscar los huecos, le va a buscar el contragolpe. Entonces, de eso va a tener que cuidarse mucho Mitre en cada pelota.
Pelota que va al área para que Guillermo Vázquez muy tranquilo se quede con ella. ¿Saldrá jugando en largo? Sí. Ya jugó para Matías Barrientos, que se suma para la salida del Auriazul. Cruzó mitad de cancha Mati Barrientos, que agarró la lanza y va. Se la dejó para Chucky Esquivel, la figura de la ida. El gran partido de Esquivel, que está jugando en un momento espectacular. Richard Rodríguez con la pelota. Bochazo en largo para el Chucky Esquivel, que le comió la espalda a Machado. Ojo por aquel lado. Qué lindo duelo este. El Chucky, que no podía terminar de hacer pie. La saca Machado y le quedó a Lucas Velázquez, que la perdió. Van a ir a trabar Seba Silva. No valía desde antes. Había foul de Matías Barrientos contra Lucas Velázquez. Ah, no, era Axel Silva, perdón. Axel Silva en una posición bastante extraña. Es una posición en la que 10 neto, Fernando. Exactamente, un 10 neto. Y bueno, lo reemplazó a Agustín Vera, que por razones de físicas, futbolísticas, no contó hoy Ormos con él. Por eso Axel está como número 10, el ancla de la ofensiva de Guaraní Antonio Franco. El ay no que se escuchó porque le quedó larga la pelota a Richard Rodríguez. Pero ya Guillermo Vázquez tenía todo controlado. Justamente él manda la pelota en largo para Julio Cáceres, el goleador de Mitre en el torneo. La tiene el Chucky Esquivel, que la quiso cortar y no podía ante la marca de Pablo Narváez. Pablo Narváez, que fue uno de los que tuvo una trifulca con la dirigencia en la semana. Después, Fernando, cuando tenga la data, son unos cuantos, si me parece que hay algunos titulares. Barrientos, que ya jugó la pelota y la dejó para Tomás González. Aquí la tiene el ex Tuyutí. Barrientos, que ganó otra vez, tiró la pelota al área, va a ir a pelear la Cáceres. Ganó Melgarejo de cabeza. La pelota pasó cerquita. Ganó muy cómodo Melgarejo ante la marca de Villalba. No le gustó a Ormos. Llegó la primera aproximación y fue para el local, Jorge. Sí, porque aparte cuando la pelota venía de arriba, Cáceres se fue llevando la marca y lo dejó a Melgarejo para que pueda cabecear. Cabeció presionado, atorado por la defensa de Guaraní, pero es una de las cartas clave que puede tener Pico en el ataque. Pelota de Melgarejo, que la viene dejando para Manu Roa. Lo invita a sumarse al ataque. Aquí la tiene Manu. Manu la mandó para arriba. No encontró campo de juego. La pelota se perdió y saldrá Guaraní desde el fondo, con el aliento de su gente que se escucha a lo lejos. El dale, Ro. La tiene Villalba. Es más atrás, le dijeron a Villalba. Le dijo Bilione. Ya jugó Villalba. Y va a ir a buscarlo a Velázquez, que se quejaba de un codo de Roa. El que la tiene es Melgarejo. La aguanta, la pisa. No podía ante la marca de Villalba. Y la tiene Morales. Ahora se hace trabadísimo el partido. La tiene González. Y hay foul, sí, de Matías Iglesias, perdón, que cuando se venía cayendo les tiró el pantaloncito a González. Que González, tengo el recuerdo de que cuando debutó jugó muy pocos minutos porque había sido la expulsión ese día de Cerdán. Hablo de, si no me equivoco, contra San Lorenzo. No, contra San Lorenzo. En la llave pasada, en la vuelta. Muy pocos minutos. Esa pelota de Richard Rodríguez que viene en larga. Esa seguidilla de partidos en las que Bartolomé Mitre, antes de los 5 minutos, 3 o 4, se quedó con un jugador menos. Algo que seguramente a Pico Salinas le habrá molestado mucho y habrá ajustado una de las tantas tuercas que hablábamos, ¿no es cierto? Recuerdo rápido, Fernando, recuerdo a Cerdán. Claro, lo de Cerdán, un contacto físico innecesario porque Mitre estaba muy cómodo, el resultado era abultado. Innecesaria ese manotazo de Cerdán que terminó en la expulsión del Chelo Olivera propiamente del clásico pasado, que bueno, hoy lo reemplaza Tomás González. Tomás González, de paso se ha dicho, jugó, ponele escasos minutos, poco más de 20 minutos entre Deportivo Victoria, San Martín de Banda y San Lorenzo. Tomás González, que justamente va a ir a pelear contra el defensor de Guaraní, que no podía, la dejó para Villalba. El que la tiene es Cáceres, mordió Mitre en alto y ahora Guaraní la saca para arriba. La tiene Velázquez, que quería acomodarse, no podía ante la marca de Barrientos, muy firmes Barrientos. Y el Chucky Esquivel, que tenía para bajar la pelota, pensó que pasaban las dos torres que tiene al lado, peinó y no fue nadie. Piru Franco dice, tranquilo, juguemos el partido que tenemos que jugar, no nos apuremos. Para que salga Guaraní, Antonio Franco desde el fondo. Nos vamos acercando al minuto 8. Villalba con la pelota. Zarza, que intentaba morder y lo hizo. La tiene Morales, que la metió para González. No llegaba a destino. El que la tiene es Kevin Zarza. Zarza tiene por este lado y la dejó para Gonzalo Melgarejo, que va a tirar el centro. La pelota fue allá al área para Cáceres. No podía ante la marca de Machado, que sale desde el fondo. Le quedó Axel Silva. Acá la tiene el 10 de Guaraní, que aguanta la pelota. Iba a cortar la cancha para quien se resbaló Richard Rodríguez y se va a quedar mano a mano. Se quedó mano a mano por aquel lado. El que la tiene es Velázquez. Velázquez. La pelota se perdió afuera.
La pelota se desvió en Richard Rodríguez, que resucitó de entre las cenizas. Fue justamente quien se resbaló antes de mano. Lo tuvo Velázquez. Era Mendoza, gracias Jorge. Lo tuvo Guaraní Antonio Franco. La pelota se perdió en el córner. Qué bien está Velázquez cuando lo encara al defensor. Será córner para la franja, será el primero. Vendrá desde la derecha, lo hará Axel Silva. Llevó toda la artillería pesada Guaraní. Se salvó Mitre, y no le gustó nada a Pico Salinas. Minuto 8, casi 9, vendrá el córner. Cuando Bilione dé la orden, dijo que sí, juegue. Tiró Axel Silva al centro, fue al primer palo. Alcanzaba a conectar Julián Vera, la pelota no se fue, ya está viva y la va a ir a pelear Nico Golomba ante la marca de Zarza, que la peleó. Ahora lo veo enchufado a Guaraní, lo veo enchufado a Guaraní porque son estos los detalles en los que despierta un partido. Se resbaló apenas Richard Rodríguez y lo metió de lleno otra vez en la llave a Guaraní, que parecía esperarlo. Será lateral, ya lo hizo Machado, le quedó a Matute Iglesias, que la va a pelear, la va a guapear, no podía ante Esquivel, que la sacó, peinaba Zarza. Todo Guaraní en el campo de Mitre, la tiene Sebastián Silva. Silva lo va a asomar a Machado al ataque. Por aquí la tiene Villalba. El lateral que tiró el centro al área para que la vaya a pelear Velázquez. Acaba Barrientos, 3/4 de cancha. La tiene Guaraní otra vez. Hace un ratito largo ya. La tiene Julián Vera y lo suma Machado al ataque. Que allá va a ir contra la marca de Cáceres. Mirá dónde está dando una mano el 9. De esto habla el partido justamente. No, ¿salió la pelota? Sí, salió. Y será lateral para Guaraní otra vez. La hizo Julián Vera ya. Y jugó para el fondo para Narváez. La tiene Narváez. Guaraní tiene que aprovechar estos minutos. Pasó el tiempo del local. La tiene Machado por este lado. Narváez. Pasa al ataque Narváez. La pelea Barrientos y la quiere rechazar. Ahora el Chucky Esquivel. Y un choque largo y fuerte. Fueron los dos arriba, decía Bilione. Ahora no. Porque quedó sentido el jugador de Guaraní. Será foul para Guaraní. Y la primera tarjeta amarilla que llega es para el Chucky Esquivel. Será tiro libre para Guaraní, que lo levanta y lo levanta su gente, Fernando. Sí, exactamente. La primera tarjeta amarilla del Chucky Esquivel, que, bueno, lo que mencionábamos hace un ratito nada más sobre el tema de los contactos físicos, el juego muy brusco de Mitre en los primeros minutos del partido, bueno, lo tenía que condicionar de esta manera el conjunto local porque se le venía encima a Guaraní. Será tiro libre para Guaraní. 30-35 metros más o menos del arco, inclinado hacia la izquierda. Minuto 11. Muchos aplausos del técnico Hormos. Pasa que es el mejor pasaje de Guaraní en lo que va del partido. Y lo hará Axel Silva. Meterá de lleno la pelota en el área. Seguramente lo veo a Golomba ya. Lo veo a Velázquez. También mandaron a los centrales. Bilione que pide que no se toquen. Minuto 11 y medio. Dio la orden Bilione, va a venir el centro de Axel Silva que le dio al arco. Vázquez con los puños que rechaza. Me parece que la jugada pedía centro. El que la tiene por este lado es Machado, que se cruzó toda la cancha. La sacó para Villalba. Villalba para Julián Vera. La movió mal Guaraní en esta. Desaprovechó la oportunidad. Era el mejor momento de Guaraní para ir a buscarlo con un centro quizás, Jorge. Es el mejor momento de Guaraní. También tenemos que tener en cuenta que hubo dos resbalones en la defensa de Mitre, producto del agua que estuvieron tirando hace un rato o antes del partido. Regaron bastante la cancha. La tiene Tomás González que se escapaba, lo tocaron de arriba, que siga, dijo. Y allá fue el Chucky Esquivel a pelearla. ¿Sabés qué más? Para mí se prende de abajo. Después seguramente lo vamos a analizar, Jorge. Axel Silva yendo a trabar con la pelota contra Matías Barrientos. Está jugando un buen partido Axel Silva. No le está encontrando en la cancha a Mitre y le está trayendo más de un dolor de cabeza. Los pases en largo son todos para él. Esto es lo que muchas veces uno no entiende, porque más allá de que lo pueda haber tocado o no, uy, ahí se viene. Dos cabezazos y Golomba la bajó para Julián Vera. Está enchufado Guaraní, no podía, se rebaló otra vez Julián Vera. Ay, los rebalones, ¿van cuántos? Usted llevaba la cuenta recién, Jorge. 3 con este. Va saliendo Matías Barrientos desde el fondo, la va a dejar para el Chucky Esquivel. A mí me parece que cuando Mitre acelera un poquitito también lo puede encontrar mal parado a Guaraní y se empieza a prender el partido. La tiene Barrientos. Ante la marca de Axel Silva que iba a morder, la tiene Zarza. Zarza que no puede hacerse de la pelota. Barrientos y Axel Silva que mordió de atrás. Y ahora Barrientos no le quedó otra. Lo tuvo que levantar a Velázquez. Otro robo de Axel Silva ahí en la mitad de la cancha. Te digo, está haciendo un buen pasaje del 10 de la franja. Le está costando a Bartolomé Mitre este momento del partido. De hecho, ya se paró Pico Salinas a dar las primeras indicaciones.
Estaría faltando que agarren la pelota los que saben, quizás. Ese medio de Bartolomé Mitre está desenchufado. La tiene Axel Silva. La dejó para Velázquez. Velázquez que la peleaba con Golomba ya. La tiene Melgarejo. La dejó corta y Roa casi lo complica. Roa la tuvo que mandar para arriba porque no quería Milonga. Saca Narváez. Pelota en el pecho de Zarza. Y Zarza para el Chucky Esquivel. Esquivel lo va a sumar a Zarza en el ataque. No, la dejó para Tomás González. La quiere mover ahí Guaraní. La tiene González. Es Bartolomé Mitre, perdón. La cruzó González. Hacia la izquierda para Gonzalo Melgarejo. Aquí la tiene el zurdito. La dejó para Leo Morales. Morales lo va a sumar al ataque a Manu Roa ante la marca de Julián Vera. No podía, justamente ante la marca del de Guaraní. La pelota se llegó a ir. Levantó la mano. Armoa le decía, seguimos, ¿eh? Seguimos y seguimos porque está enchufado Guaraní y me parece que ahí es donde está sacando un poco de ventaja. Todavía no lo puede plasmar en la ventaja. Pelota para Roa, que va a ir ante la marca de Vera otra vez. Otra pelota que rebota en Vera, el mismo lateral de hace un ratito, pero unos metros más adelante es para Mitre que quiere ganar ventaja en el campo de juego. Pelota que ya la hizo Roa y la mandó al área para Zarza. Zarza la peinó, la dejó para el Chucky Esquivel, que la va a ir a pelear. Minuto 14, saca Machado desde el fondo. Richard que la baja, otra vez la pone en órbita para Roa y Roa para arriba. Los dos con el pie arriba, sí. Pelota para Velázquez y allá la fue a pelear y cayó malísimo Mendoza, ¿eh? Y allá están Richard Rodríguez ante la marca de Golomba y Richard no quería Milonga y le salió un pase porque la pelota le quedó al Chucky Esquivel y ahora Villalba, para mí Villalba se lo lleva puesto. Están caídos los dos jugadores por la misma, es el mismo dolor porque los dos cayeron mal sentados. Vos estás más cerca, Fernando. El 9, Lucas Velázquez, y me parece que es Mati Barrientos, a Mendoza, Franco Mendoza. Mendoza, los dos fueron arriba y cuando cayeron, los dos cayeron. Mendoza le puso el codo en la espalda a Velázquez. Ah, eso es. Lo de Mendoza, yo a Mendoza lo alcancé a ver, cae sentado y me parece que es el clásico dolor de caer mal. Aparte, Mendoza, tenemos que ser claros y debe pesar entre 80 y 85 kilos. Caer sentado de esa forma duele y bastante. Ahora es bastante desprolijo, pero no pierde el entusiasmo el partido, Jorge. Y no, porque si bien Guaraní tiene un poco más de predominio en el campo de juego, principalmente de 3/4 de cancha en adelante, y cuando abren la cancha ahí donde mete más peligro la franja, pero Mitre le das un espacio y te emboca. Tiene jugadores como para poder hacerlo. Lo que a mí de pronto no me gusta, poner lo que hizo hace un rato Tomás González, teniendo la pelota abiertos, jugando hacia la derecha y pudiendo haber tirado hacia la entrada que venía solito, su compañero por la derecha, prefirió tirarse. A lo mejor lo tocaron, sí, es cierto, a lo mejor lo tocaron, lo camisetearon. Pero ¿por qué tirarse cuando tenés toda la posibilidad del gol? Esas son las cosas que de pronto tienen que tener en cuenta los jugadores. Un partido que lo estamos viendo entretenido, un ida y vuelta, Mitre no regala nada, Guaraní no regala nada, así que esperemos seguir disfrutándolo. Sacaba Richard Rodríguez, fíjate la cantidad de metros que le sobra a Guaraní. La tiene Matute Iglesias que cortó para adentro, pasó de largo Leo Morales, la tiene Matute, la filtró para arriba para Golomba y la llegó a cortar Mendoza, la tiene por este lado Velázquez, te digo, Guaraní juega con mucha ventaja, la tiene por este lado Vera, va a tirar el centro, fue la pelota al área, Golomba y saltó Vázquez, la pelota no salió del área, y allá el Chucky Esquivel conectando en la segunda pelota ante la marca de Melgarejo, allá otra vez fue a pelear la Iglesia. Yo no sé si vos podés coincidir conmigo, pero la salida de Mazacote, que ha tenido un desgarro, la salida de la defensa de Mazacote lo descompaginó totalmente a Mitre, porque la defensa de Mitre era una de las mejores del torneo. No había con qué pasarlo, pero la salida de Mazacote produce muchos espacios. De hecho, en el torneo regional solamente 24 goles a favor para Mitre, solamente 12 en contra. Y otro dato curioso. Creo que hace más de 2 años que no pierde Mitre en esta cancha. Pelota que saca Villalba desde arriba. Uf. Los datos de Fernando y de Jorge. El último partido que perdió acá de local fue con el Brete. Salió campeón el Brete. Hace bastante. La tiene González y la dejó para el Chucky Esquivel. La pelota rebotó. Se perderá en el córner. A ver si este córner puede enchufar al local. A ver, hace seña. Sí, a tomar agua, me parece que es la seña que hace. A ver, son 18 minutos. No, me parece que ahí justamente le hacía seña que todavía no. Ah, no. ¿Sabe a qué se refiere? Acaba de llamar
a Sebastián Silva y a Richard Rodríguez es justamente por las personas que están colgadas en el alambrado atrás del arco de Guillermo Vázquez en este momento. Ya Bilione advirtió, me parece que el próximo llamado de atención será el parate momentáneo del partido seguramente, porque es cierto, ya hace un ratito eran 2 o 3, ahora ya son bastantes y ahora Sebastián Silva justamente se está cruzando toda la cancha. Va a ir a pedirle por favor el capitán que se bajen porque si no, no podemos seguir jugando, dice. Ahí le pide Silva, pero pará. Silva le está pidiendo. Silva, ahora por la voz del estadio están pidiendo, pero Silva le está pidiendo a 1-2 y se subieron 4 más. Quieren romper el alambrado, Más que el alambrado es una reja. Sí, es cierto. Están balanceando peligrosamente la reja del vallado. Y es cierto, mira, a lo que voy es Silva fue y le pidió a 1 y se subieron 4 o 5 más. Entonces, de esta manera es bastante difícil. Se acercaron directivos a la zona, los directivos de Mitre, por supuesto se acercaron ya a la zona de los hinchas visitantes. Además, otro dato curioso, no curioso, pero en este momento el que tenía el predominio de juego es Guaraní. Esto lo único que hace es enfriar el partido y darle otro ritmo quizás en el arranque a Mitre. Es cierto, porque Bartolomé Mitre no estaba siendo el protagonista, Guaraní estaba jugando de lleno. Bueno, ahora acá, cerca del banderín del córner, hay un disturbio importante, que justamente esto era a lo que no queríamos llegar. Y se me hace que ahí había aparecido algún... Es que ahí tendría que haber habido un pulmón y han dejado directamente que la gente llegue al rincón de las dos hinchadas. Ahí se están peleando a través del alambrado. Claro, porque se acercaron los directivos de Mitre a solicitar a los hinchas de Guaraní. Bueno, por esta razón los hinchas reaccionaron. Así es cierto. Uy, bueno, ahora rompieron el alambrado. La cámara de nosotros llega a ver porque se rompió directamente el alambrado y la policía tiene que acercarse porque la hinchada está en contacto directamente con el campo de juego. Se logró lo que querían. La gran pregunta, ¿por qué? Es cierto, a ver, la policía tuvo que ir a hacer un anillo ahí de seguridad porque lograron romper el alambrado. Bueno, ahora lo veo a los jugadores de Guaraní que trepándose al alambrado para pedirle por favor que se detenga su hinchada. Todo esto a los 18 minutos de partido, está parado hace 2 ya. Claro, tomó 21 del primer tiempo, a los 18 se paró, hace 3 minutos que está parado el partido. Son 3 minutos, sí, 3-2, algo así era. Lo cierto es que se vio claro cuando se rompió el alambrado del campo de juego. No pudieron tumbar la reja de atrás del arco, pero sí casi cerca del córner. A mí se me hace, porque no, tenemos que ser claros con el televidente, nosotros estamos totalmente mal ubicados para llegar a ver qué pasó, pero me parece que es la información que pasaba Fernando, de los dirigentes de Mitre acercándose a la zona, porque ahí fue cuando explotó la hinchada de Guaraní y se vinieron todos corriendo al córner a patear el alambrado. Y lo cierto es que con ese agujero en el alambrado no se puede seguir jugando, Jorge. En cualquier lado no se puede seguir jugando. No, salvo que la policía dé garantías, o sea que apueste un cordón policial y que dé garantía que se puede seguir jugando, pero si no, tiene que suspender. Ahora la hinchada de Mitre, la barra de Mitre está, por suerte para todos, la barra de Mitre está en la mitad de la platea que tiene contacto con la tribuna de Guaraní. No ha llegado hasta allá, hasta la esquina. Eso seguramente con algún grupo de familiares, porque la barra de Mitre la sigo viendo aquí bajo los telones, bajo los trapos clásicos de la hinchada. No, pero hay un grueso también de este lado ya en la punta, Hay un grueso de la hinchada de Mitre, Ah, sí. Sí, tenés razón, Jorge. Lo que pasa es que estamos a 65, 70 metros de acá. A eso me refería recién, que cuando decía que nosotros estamos... Ahora, seamos sinceros, y lo que decía Jorge Herbert también en el análisis, porque para analizar todo esto es lo más complicado de hacer, Nosotros nos preparamos y venimos a analizar fútbol, esto no tiene nada que ver con eso, pero cuando Jorge decía
era el mejor momento de Guaraní, no estaba absolutamente nada equivocado. Ahora enfría totalmente el partido, Guaraní había tenido 2 o 3 que le permitía empezar a soñar. Aparte, lo saca totalmente de la concentración al jugador de Guaraní. Vos fíjate que lo vimos, no sé si no me acuerdo si era el número 8 de Guaraní, trepado totalmente arriba de la red, de la reja, pidiendo por favor, prácticamente estaba a punto de pasar del otro lado. Entonces, lo saca de juego, lo saca de concentración, tiene que volver a arrancar de cero. La hinchada de Guaraní, no sé qué es lo que pretende con esto, porque no lo beneficia en nada. Es cierto. Bueno, ahora sí llegó el anillo de la policía entre las dos hinchadas, ya ha llegado, mientras que el grupo de operaciones especiales es el que está haciendo justamente una especie de escudo en la parte del alambrado que se ha roto. Lo veo al árbitro Bilione charlando en este momento con Guillermo Vázquez. En cualquier cancha que están las hinchadas así, puestos de un lado y del otro, siempre tiene que haber un cordón policial pegado al alambrado, en este caso de la hinchada visitante, de arriba hasta abajo. Todo un cordón policial. Entonces ya no permiten el acercamiento tan fácil. Pero no hay nadie. O sea, dejan todo librado a que se maten. Es cierto. Fernando, vos estás un poco más a la vista quizás. Lo que veo, primeramente la gente de Mitre fuera de la barra, directamente vinieron hacia donde estamos nosotros, que estamos un poco más alejados de la zona de la hinchada de visitante, por razones de seguridad, por supuesto. Y también, bueno, se mantuvieron los directivos de Mitre charlando con los directivos policiales. De acá lo veo a Bruno Mariani, uno de los directivos, justamente cerrándose ahora con uno de los cuerpos policiales para poder solucionar y que se continúe jugando el partido, ¿no? Yo creo, Kevin, Fernando, yo creo que acá el que está fallando directamente es la policía. La organización de la policía es la que está fallando. Porque teniendo como antecedente el partido que hablábamos hace un rato, justamente, cuando se armó semejante trifulca, conducto de técnico y conducto peleando en el campo de juego, tendrían que haber tenido otro tipo de precaución. Y sin embargo han dejado que se escupan cara a cara a través del alambrado. Entonces está fallando el operativo policial. Porque Mitre paga a la policía y el operativo lo hace la policía. No lo hace Mitre. Claro, es cierto. Es cierto. Vuelve. ¿Me decía Fernando, perdón? Que, como lo he dicho, los cuerpos policiales están reunidos con los directivos de Mitre aguardando que se resuelva. Ahora también se suman los árbitros para determinar si el partido continúa o se suspende. Perfecto. Bueno. Veremos entonces. Seguramente, lo dicho, a simple vista, el partido va a seguir, pero a simple vista desde acá, las condiciones no están nada, Jorge. Van a buscar la forma de que las condiciones se puedan dar, porque hay directivas también desde arriba para que se busque todos los medios como para que el partido siga. No por un agujero en un alambrado lo van a clausurar o lo van a suspender. Hay muchísimo dinero detrás de todo esto. Entonces el árbitro va a buscar todas las alternativas para que esto siga. Ahora, si la policía no le da el 100% de garantía, ahí sí, afuera. Es cierto, la verdad una verdadera lástima porque todo pintaba para ser una fiesta del fútbol. A ver, tú sí, para recalcar y retroceder quizás un poco en el tiempo cuando la Cámara de Deportes Misiones se queda con la charla entre los árbitros y los capitanes y el grupo de jugadores que se ha acercado ahí, que todavía continúa de Guaraní, que de lejos lo logro apreciar a Sebastián Silva, lo veo a Piru Franco. O sea, fue 4 o 5 barras, simpatizantes, hinchas, colgados en el alambrado, pero lo que sería lindo es saber qué pasó en la esquina del córner. Bueno, yo lo que estuve mirando, y después si a lo mejor por la tele lo podemos ver, uno de los que estaba subido, que se subió arriba y se puso a caballito detrás del arco, allá arriba de la reja, ese se bajó y fue uno de los que salió corriendo hacia la punta del alambrado a iniciar la pelea. La verdad es increíble.
Bueno, ahora Bruno lo logra apresar a Bruno Mariani, sí, uno de los dirigentes de Bartolomé Mitre, que es justamente el que está acercado a la policía y está intercambiando algo de palabras también con la gente de Guaraní. La gente de Guaraní que empieza a cruzarse por completo más hacia el medio, más hacia atrás del arco. Me parece que lo que van a llevar a cabo ahí es el clásico pulmón que hablaba el comentarista Jorge Herbert, que decía que se tiene que llevar a cabo. A ver, se jugaron 18 minutos de primer tiempo y estamos a 6:30 de la tarde. Sí, ya esto está parado hace poquito más de 10 minutos. 6:30 de la tarde. El partido arrancó a las 6, Jorge. 6 y 1 minuto. Si ingresaron, eran las dos hinchadas. Y todos sabemos que el pulmón tiene que estar. El pulmón tiene que estar desde las 4 de la tarde. Hablando mal y rápido. No sé si a las 4 de la tarde, pero cuando empieza a entrar la gente... A las 4 de la tarde se abrieron las puertas del estadio. Claro, cuando abren las puertas del estadio, ya tiene que estar el pulmón de la policía. Bueno, ahora la policía tiró una bomba de estruendo cuando parecía que se estaba todo. Y ahora veo a un suplente es Ulises Silveira, sí, agarrándose los oídos. Me parece que cayó justo en esa zona. La verdad es una lástima porque cuando empezaron los hinchas de Guaraní a correrse más para atrás del arco, me parecía que podía empezar a tranquilizarse la cosa. Fernando, ¿vos pudiste apreciar algo más? 12 minutos desde que se paró el partido y oficialmente se va a hacer un cordón policial, tanto en la parte donde se rompió la baranda, que separa el campo de juego de la tribuna visitante, y por toda la tribuna visitante para evitar cualquier tipo de hincha se cuelgue. Y a partir de ahí el partido va a seguir. Ahora la pregunta es, ¿cómo rompen el alambrado? ¿Solamente haciendo un vaivén? Porque no es fácil romper el alambrado, o entran con alicates. Eso es cierto. Qué buen punto marca nuestro comentarista porque es otro punto a destacar. Cuando entras en el deshuese de la situación, hay varios caballos flacos, Tenés toda reja. No es que tenés alambrado, tenés toda reja, ¿ves? Tenés toda malla cima. Sí, toda la vuelta de la cancha está... Es el alambrado del romboidal, es toda malla cima. La verdad, una verdadera lástima. A ver, Bilione, la gente en la platea de Bartolomé Mitre, donde estamos nosotros llevando a cabo la transmisión, se enoja con el árbitro, pero Bilione hizo lo que tenía que hacer, paró el partido, incluso Bilione paró el partido, vuelvo a repetir, por los 4 o 5 hinchas trepados en el alambrado. Lo que pasó después empeoró totalmente la situación. Debe haber habido algún insulto de los de Mitre, yo supongo, analizo. Debe haber habido algún insulto hacia la gente de Guaraní, pero el que estaba sentado a horcajadas arriba de todo de la reja detrás del arco fue el que se bajó y salió corriendo a buscar la pelea. Bueno, ahora la policía empieza... Pero eso lo tenía que haber hecho de entrada, señor. Bueno, empiezan a armar el famoso pulmón, que es lo que se tenía que hacer. Tiene razón lo que está diciendo Jorge Herbert. Y recorrer, ¿cuánto? Hay 5, 6, 7 metros más o menos que lo va a separar hasta el final de la tribuna. De ahí, de esa tribuna a la tribuna donde está Bartolomé Mitre, lo separa alrededor de 10, 15 metros. Pero pusieron 4 policías nada más. Ahí tienen que poner mínimo 10, no 4. Es cierto. Porque esos 4, si hay... Alcanza a la mitad de la tribuna. Si vienen en malón, los quedan todos aplastados contra el alambrado. Es cierto, la verdad, Fernando, a todo esto es difícil, es cierto, es difícil hablar de fútbol. ¿Cuántos minutos iba transcurrido de partido? Ahora 18 iban transcurridos y está parado hace 14 minutos. Bien, se jugó prácticamente la misma cantidad de lo que hace que ya está parado el partido. ¿Cómo te metes ahora? Ahora lo veo a Sebastián Silva, que es el que estuvo uno de los artífices allá del diálogo entre la policía, dirigentes y jugadores de ambos equipos, que viene y le hace seña a sus compañeros. Le dice, dale, nos metemos con aplausos. Le hace seña como esto sigue. Bueno, los jugadores de Bartolomé Mitre que también vuelven a tomar posición.
Bilione y sus asistentes siguen parados en el mismo lugar. Me parece que con el pulmón de la policía y yo me voy a quedar con lo que también está apreciando la cámara nuestra, que es el escudo que formó la policía en la parte donde se rompió el alambrado. La verdad es increíble. La verdad que es increíble. A todo esto transcurrían 18 minutos de un 0-0 que prometía, totalmente mentiroso el resultado, prometía porque Guaraní iba y Mitre cada vez que pudo algo hizo. Bueno, ahora Piru Franco de este lado me parece que tuvo una pequeña agarrada con... Y ahora Piru Franco le tiró. Es absolutamente innecesario lo que acaba de hacer el arquero. Le pidió la pelota a uno de los alcanzapelotas y le tiró a la platea, le apuntó a la platea y le tiró a la platea de Bartolomé Mitre. Bueno, estas cosas no tienen absolutamente... Estas cosas no tienen absolutamente que pasar. Porque estamos hablando de 4 o 5 inadaptados en las hinchadas. Y si uno de los jugadores hace esto, la verdad que, Jorge, es inentendible. ¿Qué querés que te diga? Realmente que el arquero Carlos Franco venga hacia el banco y a pelear con la platea, hacerle seña, que vengan a pelear y todo eso, realmente habla de que no son verdaderos profesionales. No son verdaderos profesionales. La gente que busca este tipo de desmadre no son verdaderos profesionales. Bueno, me quedo con lo de Ormos, Me quedo con lo de Ormos porque la gente le pide que lo saque. Obviamente que no lo va a sacar, pero Ormos automáticamente cuando la hinchada le empezó a gritar, Ormos le hace seña como que no tengo nada que ver, es cierto. Es una irresponsabilidad total de una persona. Hablo de una persona mayor y barra, entre comillas, profesional, porque lo que hizo es totalmente inentendible. Bueno, ahora cae absolutamente hielo, botellas, se complica bastante, pero te digo, estas son las cosas que en un partido donde ya las cosas estaban picantes, si uno de los que tiene que tratar de demostrar algún poquito de ejemplo con buen fútbol y opacar las cosas que estaban pasando hace esto, ¿qué querés que te diga? ¿Qué queda para el resto, no es cierto? La verdad, totalmente impresentable. Ahora Bilione le está echando a uno de los alcanzapelotas, pero pará, Bilione no vio lo que hizo. Franco, ¿vos estabas cerca, Fer? Exactamente, creo que por un insulto a Perú Franco lo termina echando al alcanzapelota, pero claro, Bilione no alcanzó a ver lo que hizo el Perú Franco cuando estaba a sus espaldas. Perfecto, todo esto se reinicia, será el primer córner para Bartolomé Mitre, minuto 36, ¿y cuánto estuvo parado? Estuvo parado 18 minutos. 18 minutos, iban 18 minutos, estuvo parado otros 18. Lo cierto es que Bilione lo está corriendo ahora al alcanzapelota, al cuarto árbitro lo trata de explicar lo que hizo Piru Franco, pero bueno, ¿qué importa la voz de un alcanzapelota? Dirían los árbitros. La verdad es inentendible. Lo cierto es que Bilione va a volver a dar la orden. Volveremos a jugar al fútbol, increíblemente. Veremos cómo podemos continuar. Bilione mira a sus asistentes y dará la orden. Ahora sí, será córner para Mitre. Vendrá el centro del Chucky Esquivel. Fueron todos arriba, la alcanzaron a peinar. La rechazó Bartolomé Mitre, le quedó a Leo Morales, le pegó. La pelota se perdió arriba del arco. Saldrá desde el fondo. Ya estamos jugando otra vez. Bueno, veremos cómo nos acomodamos para continuar después de todo eso. Pelota de Golomba que peinó para Julián Vera. Se viene Vera con la pelota. Lo va marcando Manu Roa. La tiene Julián Vera. 3/4 de cancha. Ahora se encerró. Tiró la pelota a cualquier parte porque estaba solo. Será saque de arco para Bartolomé Mitre. En minuto 38
En minuto 38, recordemos que estuvo parado 20. 20 minutos estuvo parado el partido. Se habían jugado 18. Es increíble. Pelota que viene para arriba para Julio Cáceres, que alcanzó a peinarla. La saca Narváez desde el fondo. Morales, que la pone en órbita y se la dejó para Manu Roa. Allá va a ir a pelear la Villalba. Se la robó y la dejó para Seba Silva, que se apoya en Velázquez, y Velázquez rebota para Matute Iglesias. Iglesias cruzó mitad de cancha. La tiene Matute, y la puso por aquel lado para René Villalba. La tiene Villalba, le pegó. La pelota cortó todo el área de Bartolomé Mitre. No entró nadie. Voló y voló Vázquez. La pelota se perdió en el fondo. Saldrá desde el fondo Bartolomé Mitre. Otra vez Guaraní yendo en lo profundo. Ahora Bartolomé Mitre no se enchufó con el parate. Sigue todo igual de que como cuando se paró por el quilombo. Sí, pero qué buena pelota que recibió Villalba por la derecha. Se metió en diagonal y le pegó cruzado al segundo palo de Vázquez. Se fue muy, pero muy cerca del palo derecho. Realmente se salvó milagrosamente Mitre. Pelota de Tomás González, que se apoyó en Matías Barrientos, y Barrientos la dejó para el Chucky Esquivel, 3/4 de cancha, lo va a encarar a Machado. Allá fue, se quedó Machado muy bien con la pelota y saca para arriba para Lucas Velázquez, que la va a peinar ante la marca de Leo Morales. La tiene Golomba y Golomba no podía contra Richard, y Richard fue hasta el fondo. Pelota en larga que la va a ir a pelear Axel Silva contra Barrientos, y Barrientos no podía. Le quedó Axel Silva y la punteó Lucas Velázquez. Está dentro del área. Velázquez lo acostó a Barrientos. Está Velázquez adentro del área. Velázquez para Golomba. Cerró bien Mendoza. La sacó Richard. Se viene Guaraní, que no pasa el peligro. La ganó otra vez Iglesias. Y allá va a ir a pelear la Chucky Esquivel. No podía entre la marca de Machado. Machado va a tirar el centro. Está Velázquez. La sacó Vázquez. Tremendo la tapada de Vázquez. Por Vázquez esto sigue 0-0. Se venía Guaraní, que ahora es una tromba, la aguanta como puede Bartolomé Mitre. Qué bien la armó Guaraní. No hay parate. Jorberger, enseguida te pregunto qué pasó, porque no hay parate. La tiene por este lado Villalba, que la va a querer tirar al área. Sale con la pelota. Ahora Cáceres dando una mano. Se viene Guaraní otra vez porque la tiene Axel Silva. Cerca de la línea del lateral la tiene Axel Silva. Guaraní es todo en este momento. La tiene Axel Silva entre medio de 3. Pasó de largo 1, pasó de largo 2. Y allá va a ir Julián Vera a pelearla. La pelota no alcanzó a irse. La peleó Julián Vera. La pelota pegó por último en Leo Morales. Será córner, será el segundo para Guaraní. Antonio Franco vendrá desde la derecha. Ahora Guaraní es una tromba, Jorge. Le hizo un grullere por el sector izquierdo. Realmente está jugando muy bien por esa parte de Guaraní. En 2 oportunidades dejó pagando a Richard Silva. Y ahora viene el córner. Vino el centro al área, la alcanzó a rechazar Cáceres y va a salir de contra con Melgarejo. Y Melgarejo la puso en larga para González. No podía ante la marca de Villalba. Y Villalba la dejó para Narváez. Narváez se va a apoyar por aquel lado en Machado. Todo Guaraní prácticamente en la cancha de Mitre. Por aquel lado la dejó para Velázquez. Velázquez tiró un carrusel y pasó de largo Leo Morales. ¿Qué partido está jugando Velázquez también? Mamita querida. La tiene Machado. Después Morales le tiró un cortito que Bilione lo vio. Y será tiro libre para para Guaraní. Antonio Franco. Ahora Mitre corre atrás de la pelota. Está totalmente irreconocible Laura Azul. Lo que pasa es que Mitre perdió la mitad de la cancha. Leo Morales no encuentra los espacios, no tiene acompañamientos y por esa parte Guaraní está triangulando, abriendo la cancha y haciendo su juego, lo que hace que hasta ahora esa salvada magistral de Vázquez ante el cabezazo, si mal no recuerdo, Matías Iglesias puede haber sido, pero a quemarropas, Velázquez fue, bueno, realmente la tapada de Vázquez fue milagrosa y el rechazo fue al córner, pero Guaraní está haciendo la suya. Es cierto, solo por Vázquez esto sigue 0-0. La verdad, esa tapada seguramente cuando termine el partido tendremos que ver cuánto ha valido. La tiene Silva y la dejó para el otro Silva. Juegan entre los Silva y pasó otra vez Axel Silva. No lo pueden parar al 10. Y ahora Melgarejo se colgó en la espalda y sí, no lo pueden parar a Axel Silva. Le está trayendo unos nervios Axel Silva a la defensa de Mitre. Recuerdo los primeros 20 minutos del segundo tiempo en Villa Sarita. Fue algo totalmente igual. Ahora, en esa tarde se había divertido mucho con Miguel Méndez cuando entró. Ahora, el partido que está jugando Velázquez también, ese tándem le está costando mucho a Mitre. Exacto. Encima, bueno, no le está extrañando para nada a Guaraní a Agustín Vera, que si bien se complementó con Axel Silva hoy de 10 está siendo un escándalo para Mitre, un dolor de cabeza para Miguel Pico Salinas, y por supuesto con el ingreso de Méndez en un futuro segundo tiempo me imagino que va a tener que resolverlo Salinas eso. Vino el centro de Axel Silva, fueron todos arriba, la alcanzó a rechazar Melgarejo, pero la pelota no salió del área y le quedó otra vez a Machado, que tiró el centro pasado y allá va a ir a pelear la Narváez que la aguantó.
Iba a rebotar para atrás seguramente, no podía ante la marca de Melgarejo, que daba una mano otra vez y se reivindicaba. Y Melgarejo para arriba, la pelota quedó en Tomás González, que alcanzó a peinarla. No la tiene Mitre. La gente se preocupa porque no la alcanza a tener Mitre, no la puede jugar. El que la tiene por este lado es Machado. Ya jugó por acá con Vallejos y Vallejos para Machado otra vez. Le cuesta y mucho el partido ahora a Mitre. Tendría que ver en el entretiempo qué puede cambiar. O ahora mismo, ¿por qué no? La tiene Villalba ante la marca de Roa. Roa que se la quería robar, la quedó para Morales y Morales para Melgarejo. Melgarejo absolutamente a nadie. Y la tiene Matute Iglesias. Se apoya en Velázquez. 3/4 de cancha, la aguanta Silva. Otra vez Silva, ahora Silva hace lo que quiere con la pelota. La peinó González y le quedó para Cáceres. Y Cáceres se va, son 2 contra 2. Son 2 contra 2 y Cáceres hace el rodeo, aguanta. La tenía que haber cruzado antes. El que la tiene es Barrientos. Está caído González en el área. Vino el centro de Barrientos. Está el Chucky Esquivel. Y la pelota pasó cerquita. La pelota pasó cerquita. Esquivel volaba y volaba. Será saque de arco. La palomita de Esquivel. El centro de Barrientos. Y ahora todos reclaman que hubo algo contra González. Yo no lo llegué a apreciar. Seguía la jugada de vista. Ahora Mitre, cuando junta 2 o 3 pases, es cosa seria, Herbert. Bueno, lo que veníamos hablando antes, más allá de la profundidad que viene y la presión que viene metiendo Guaraní, en el cual está predominando en el terreno de juego, Mitre hace estas cosas, Mitre tiene jugadores para hacer estas cosas, Mitre tiene la capacidad, y estas pelotas aéreas son especialidades ya que tiene el equipo de Pico Salinas. Cruzadas al segundo palo, a quien entre, en este caso fue Esquivel fue el que cabeció recién, ¿no? Así es, el Chucky. Esquivel fue el que cabeció y la pelota salió apenas rozando el ángulo. Es el ida y vuelta que estábamos esperando de este partido. Esquivel, que justamente fue uno de los grandes artífices de goles en la ida. González está caído y le muestra una especie de corte a Bilione. Ahora tiene una agarrada con Piru Franco. Piru Franco juega otro partido igual, ¿eh? Ahora Piru Franco juega otro partido. Está en todo lo que sea problemas, Piru Franco está metido. Es que le sacaron el botín. ¿A González? Le sacaron el botín, por eso se tiró. El botín quedó en la media luna, quedó. Bien, por ahí venía la mano. Ahora González se queja. Piru Franco la abraza, como que no pasó nada. Lo cierto es que estamos en 45 minutos. Recordemos que de esos 45 minutos se jugaron solo 18, otro 18 tuvo parado. A partir de ahora, ¿cuánto tenemos? 18 más lo que adicione el árbitro, lo que quiera sumar Bilione. Es un, Por 20 minutos. con el perdón de la palabra rápida, es un descajete el tiempo en este primer tiempo. Estamos 26 minutos del primer tiempo. Te iba a decir un dato a color nada más. Uno de los titulares fue parte del plantel de Mitre la primera vez que se enfrentaron Guaraní Antonio Franco y Iraure Azul por torneo regional amateur. 2 de ellos son 4 los jugadores que estuvieron en esa plantilla. 3 están hoy aquí, 1 no por lesión, que es el Beto Gómez, que lo extraña mucho Mitre, te digo. El titular es Iván el Chucky Esquivel y los suplentes son Mauro Gómez y Ulises Silveira. Bien, está parado. Ahora hace 2 minutos, por las dudas, también está parado el partido. González se tiene que salir del campo de juego para ponerse el botín. Bien, es todo fuera de serie en el partido. Eso es un muy buen primer tiempo. Lo que tuvimos de fútbol, le tenemos que agradecer a los 2 equipos. Tuvimos un muy buen primer tiempo. Ahora es todo con un montón de condimentos. Y la figura del partido hasta ahora, te digo, Guillermo Vázquez. Sí, la verdad que sí, es cierto. Axel Silva también está jugando un buen partido. Sale desde el fondo Villalba con la pelota. Ganaba Manu Roa, que después en un choque con Silva no pasó nada, dice, y Roa hará el lateral. Ya estamos en 47, estamos empezando a recuperar el tiempo. Roa, que ya la hizo en larga para Cáceres. Cáceres que la peina para nadie, porque no hay nadie atrás de Cáceres. Y sale Narváez del fondo, la dejó para Villalba, la tiene Guaraní. La manda Villalba para arriba para Colomba. No podía ante la marca de Mendoza. Ojo, Mendoza después en el repaso y en el deshuese. Quiero hablar porque Mendoza tuvo 2 salvadas tremendas. Silva que no podía bajarla. La tiene Morales. Morales para Roa. Y Roa que no conecta con Melgarejo. Es complicadísimo el pasaje del partido para Mitre. Zarza no la tiene Morales. Se le complica y mucho a Mitre. La tiene Melgarejo.
La tiene Silva. Ahora dice contacto, sí. Silva había dejado el pie puesto antes de caerse aquí. Lo cierto es que empieza a caer el sol. Esto va para largo, ¿eh? Esto va para largo, Fer. Sí, exactamente. Vamos 30 minutos del primer tiempo. Imagínate lo que falta. Faltan 15 más lo que añada de todo lo que ha ocurrido. Así que mínimamente tenemos un poco más de media hora, te diría. La peinó Cáceres y la pelota fue al arco. Pegó en el palo, le queda González. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Bartolomé Mitre! ¡Lo hizo González! Un descuido en el fondo de Guaraní. Antonio Franco lo encontró mal parado al Piru Franco Cáceres, que peinó y la pelota se fue metiendo. El palo la devolvió para el medio y el Piru Franco volvió a pasar de largo. En el rebote apareció González y la empujó nomás. Lo encontró mal parado a Guaraní. Estas cosas tiene Mitre. Pelotazo largo, la peinó Cáceres y en el rebote de ese palo sagrado apareció González. Minuto 49. Y de la mano de Tomás González, Bartolomé Mitre 1, Guaraní Antonio Franco 0. Tomás González lo hizo. Y esas son las cosas que suceden a veces cuando alguien quiere sobrar el partido, como lo ha venido haciendo Franco. Una mala salida, parado prácticamente cerca del punto de penal abierto hacia el palo derecho. Cáceres que peina la pelota para atrás, lo sobra, la bola pega en la base del palo y cuando vuelve directamente Tomás González la empuja adentro sin ninguna oposición. El 1-0 que hace que lo que venimos diciendo antes era tal cual lo veníamos planteando. Mitre te emboca cuando quiere. Ese es el equipo de Mitre. Puede ir en desventaja en relación al juego, pero tiene jugadores para hacer estas cosas. Es cierto. ¿Cómo se vivió el gol en el banco de Mitre, Fer? Estalló el banco de suplentes, abrazos con sus colaboradores de Pico Salinas, todos los jugadores saludando a Tomás González. El primer gol para el delantero ex de Tuyutí en este torneo regional amateur. Y en Mitre también. Se la roba y ahora Bartolomé Mitre va a salir un poco del fondo, pero tiene eso. A veces no juega bien, pero a Mitre le sobra siempre 1 o 2 goles. Es increíble estas cosas. La jerarquía que te da. Estas son las ventajas que te da tener un plantel con jerarquía, ¿eh? ¿A dónde fue a pelear la pelota? El bochazo largo, me quiero quedar con el bochazo largo. Y después la peinada de Cáceres. González que no la da por muerta. Y estas son cosas. Roa fue al piso a trabar. Y ahora la gente de Mitre se vuelve loca, ¿eh? Y la tiene Matute Iglesias y quiere ir Guaraní por todo. Mendoza fue al piso y se quedó. Ahora se metió de lleno en el partido Mitre, ¿eh? Y ahora le va a costar un poco y mucho más a Guaraní. La tiene Melgarejo que lo va a encarar. Se sacó el segundo de encima. Va Melgarejo con la pelota ante la marca de Vera. La tiene Gonzalo Melgarejo. Aquí la tiene el ex Crucero del Norte. Melgarejo con la pelota. Ya hizo pasar de largo a 2 el zurdito. Vuelve sobre sus pasos y la deja para Roa. El que la tiene es Morales. Morales para Roa. Y Roa para Mendoza. Y ahora se juega como quiere Mitre. Y sí, se sacó la ventaja. Se sacó el lastre de encima. Ahora baja el ole de la tribuna. Y Mitre lo va a querer meter en un freezer al partido. Mendoza la mandó en larga para Zarza, que no llega a la pelota. El que sí llegaba era Vallejos, que tiene estas cosas. Los nervios lo va a ir paralizando a Guaraní. Yo disiento un poquito con vos porque ahora Guaraní tiene que adelantarse en el campo de juego y ahí Mitre no lo va a meter en el freezer. Mitre a partir de ahora le va a buscar el segundo y va a tener que tener demasiado tino la franja como para evitarlo. Vino el lateral al área, ya va a ir a pelearla. Pasó todo el área, la rechazan, la pelota quedó en el vértice y Zarza la bajó para el Chucky Esquivel que está de media vuelta y Machado se la robó y va a salir Guaraní, y son 3 contra 3 y se va a ir allá por aquel lado Machado y la quiere robar Morales y Morales fue al piso, trabó, guapeó y se quedó con la pelota que se perdió en el lateral. Este es el partido que necesitaba Mitre igual, ¿eh? Necesitaba meter más, necesitaba morder un poco más. Además, el otro partido va a ser el segundo tiempo. El otro partido, en el segundo tiempo, las piernas de la franja no van a ser las mismas y Mitre en el banco tiene mucho gol. Es cierto, le sobra banco de suplentes. Cuando quieras y puedas, porque este primer tiempo no nos dio ni tiempo, Fernando.
los suplentes de Mitre cuando lo tengas a mano. ¿Lo tenés, Jorge? Bueno, igual. Ahora se están dando ya por aquel lado. La tiene Silva, que la cruzó toda para Julián Vera. Está en el vértice del área. Se escapó Vera, le pegó. La pelota pasó cerquita. Se empezó a tomar tremenda comba la zurda de Julián Vera. El ex Sporting casi se la colgó en un ángulo a Vázquez. Esas jugadas aisladas de la que Guaraní había tenido mucho antes del primer gol. Es un partidazo. ¿Qué querés que te diga? No te despegues de la pantalla de Deportes Misiones porque es un partidazo, Fernando. Exactamente, un partidazo que tiene de todo. Y el tema respecto a lo que tiene Mitre con el gol, entre Liga Posadena de Clausura y el torneo regional amateur, 56 goles a favor, solamente 6 en contra. Bastante. Pelota de Matute Iglesias, 3/4 de cancha. Se quiere animar Guaraní. Le cayó como un balde de agua fría al conjunto de Villa Sarita esto. Iba Matías Iglesias, que no podía ante la marca del Chucky Esquivel, que la dejó perder. Será saque de arco. A ver, Iglesias es bueno con la pelota. Ahora si Iglesias tiene que salir a correr a 35 metros del arco para generar una jugada, quiere decir que está totalmente desarmado Guaraní ahora. Y ahora le va a costar mucho, mucho más, porque tiene que cuidarse, como decíamos recién, tiene que adelantarse en las líneas, pero tiene que cuidarse en el fondo, porque lo tenés a Cáceres, que debe estar midiendo, ¿cuánto? 1,95, 1,96. De arriba te gana siempre. Y lo tenés también a Tomás González, que tiene una buena altura, hace goles. Hablando de González, fue el quien mordió y la dejó para Melgarejo. La pelea, sí, Guaraní le está costando. Guaraní había sido muy prolijo en los primeros minutos. El gol, que cómo le complicó, ¿eh? La tiene Morales, la bajó para Melgarejo, sin Melgarejo para Morales otra vez. Va a ir a morder Golomba, que quería pelearla. No podía, el que sí podía era René Villalba, que con la punta alcanzó a tirarla al lateral. Para Bartolomé Mitre, lateral que lo hará el Manu Roa. Minuto 55. Recuerden que estamos jugando todos los minutos que estuvo parado por disturbios. Pelota que vino para Cáceres, que está jugando un buen partido Cáceres. Me atrevo a decir que uno de los mejores que está en Bartolomé Mitre. Muy participativo el 9 del Auriazul. Pelota de Vázquez, que no me olvido de Vázquez. No me olvido de Vázquez en aquel tremendo cabezazo a quemarropa de Velázquez. Y ahora pelota en larga para Melgarejo, que picó y no va a llegar. La pelota de la cancha está mojada. Así es difícil, Gerber. Vuelvo a la pelota que vos estabas nombrando recién de Vázquez, que a mí también me quedó grabado en la retina. Una volada impresionante, mano cambiada, izquierda, arriba. Milagrosamente fue la salvada de Vázquez, pero a partir de ahí es como que Guaraní sigue buscando, pero es como que se desinfló un poquitito. La tiene Cáceres y se va a apoyar en el Melgarejo. La hizo muy larga, pero Melgarejo va a llegar, y la tiene cerca de la línea lateral. Se apoya en Manu Roa, y Manu Roa, ¿para quién va a filtrar? No tiene nadie, es el último hombre de la línea. La tiene Manu Roa y no puede contra la marca de Villalba, que la va a jugar. Fue Manu Roa al piso, trabó y otra vez Villalba. Y ahora sí, rebota en Manu Roa. Será lateral para Guaraní. Antonio Franco desde el fondo. Le cuesta volver a ser protagonista a la franja. Silva que intenta, desapareció Silva también del partido, ahí cabe destacar, estaba jugando un partidazo y desapareció. Ahora le hacen un foul. Es difícil porque ¿cómo explicás que vos estabas haciendo todo para ganarlo, estabas jugando mejor y en una jugada aislada volvés a estar en desventaja? Y es difícil de explicarlo, pero esto es fútbol y creo que por esas razones es el deporte más amado por todos. Pero también tiene una explicación y es Mitre, porque Mitre en ese sentido es muy audaz, muy eficaz a la hora de patear al arco. Está dentro del área de corto porque viene Golomba y tiró el centro atrás. La pelota que había metido Velázquez. Tienen que aparecer otra vez esos destellos para volver a meter a Guaraní en el partido. La tiene Iglesias. Villalba con la pelota. Silva. Minuto 57. La mueve Guaraní, que quiere volver a ser protagonista. Se escapó Julián Vera ante la marca de Roa. Tiró el centro atrás y Velázquez no alcanzó a conectar porque cerró justito Richard. Y le quedó a Narváez, que le pegó de ahí. ¡Vázquez! La tapada de Guillermo Vázquez, que voló y voló. La tiró en el córner y ahora le duele todo. Era un golazo. Ahora lo de Vázquez. Decime vos, Herbert. Lo de Vázquez fue terrible. Zapatazo impresionante de Narváez, de por lo menos, 35 metros, la pelota entraba en la base del palo derecho, ahí abajo, pero Vázquez llegó con la punta de la uña, con el guante, ahí nomás, para tirarla al córner. ¿Quedó en el piso Vázquez?
y es posible que se haga golpeada contra el palo. Y le duele todo. El estirón de Vázquez, una mejor que la otra. Será córner para Guaraní. El tercero va a venir el centro de Axel Silva. Fueron todos arriba. Sacaba Cáceres. Te digo, Cáceres es un muy buen partido del 9. Sacó la contra y le quedó para Kevin Zarza. Acá la tiene el 10. Zarza la va a jugar. Se frenó sobre sus pasos porque no tenía a nadie. Le quedó para el Chucky Esquivel, que la va a guapear. Y no pudo. Quedaba muy desarticulado. Mitre para la contra, con muy poca gente. Y lo sintió. Ahora se viene Guaraní. Jugaba para arriba. Barrientos se queda con la pelota. Para Cáceres y Barrientos para arriba, le volvió, ahora la pelota le pegó fuertísimo a Velázquez, que quedó dolorido, pelota en largo para González, y se le escapó a Piru Franco la pelota y González está González, sí, gol, de Bartolomé Mitre. Le sobra gol a este equipo y lo hizo González, que fue a pelearla. Bochazo largo, Piru Franco no encontró nunca la pelota, llevaba un conejo adentro. Otra vez González, de guapo por ir a pelearla. De guapo por ir a pelearla y buscarla siempre. Minuto 59, recuerden que estamos recuperando todos. 41 en lo que se tendría que estar jugando. O de tiempo neto. González, el 2-0 para Bartolomé Mitre, que ahora dice que la llave está 4-1 para el Gigante de Misiones. Y esto ya lo venimos presagiando desde antemano. Cuando hay alguien que quiere sobrar el partido, hacerse el canchero, ese es el arquero de Guaraní, Carlos Franco. En esta, por 2, falló 2 veces seguida, falló en recuperar la pelota y se la dejó servida, servida a Tomás González para meter el segundo de su cuenta personal. Un 2-0 que yo ya no creo que lo puedan remontar así nomás a Guaraní. Ahora lo de Franco. Ahora lo de Franco. Otro dato más de Franco. Recién se dio vuelta y se bajó los pantalones dándoselo. Le mostró la cola prácticamente. A la hinchada. La verdad. Centro que viene para Guaraní, Antonio Franco. La peina a Roa. La saca para afuera en un santiamén. Bartolomé Mitre pasó arriba. 2-0. Ahora lo de Franco es cierto. Y después te voy a hacer un análisis de esto. Quiero hablar cuando esté todo un poco más tranquilo. El que la tiene por este lado es Narváez, que intenta salir desde el fondo. Tuvo una agarrada recién con René Villalba, con el lateral derecho de Guaraní. Piru Franco tuvo una agarrada recién porque su compañero le reclamó y Piru Franco le hizo seña con un montoncito de dedos como que ¿qué te pasa? En todo eso Ormos también le preguntó si quería salir. La verdad, para él olvido la tarde del arquero de Guaraní, que después voy a entrar en un coso. Porque viene Guaraní, ahora tiró el centro al área, la pelota se perdió en el córner porque cortó justito. Vos podés. Te voy a decir algo. Este tipo de jugadores es complicado de analizar, pero todo tiene un simple concepto. Después del córner te digo. Porque será el cuarto para Guaraní, Antonio Franco. Vilione va a dar la orden. Ahora estamos en 45. Exactamente, 45. Vino el centro, la pelota al área y saca la pelota Cáceres. Cáceres de un muy buen partido, muy colaborativo con el equipo. La tiene Silva. Silva que tiró un firulete y el que ganaba era González, autor de los 2 goles en esta tarde. La tiene Silva de guapo. Se la robó Morales. Limpió para Zarza. Zarza va a salir tranquilo con la pelota y la va a dejar para Cáceres. Cáceres lo tocaron. Se quedará caído y correrán unos segundos. Te iba a decir algo. Hay un estilo de jugadores que vos podés. Y voy a dar un ejemplo claro que después ustedes me van a decir. Hay jugadores como Daverson que tienen la chispa para jugar en todos los condimentos, molestar a todos los rivales y jugar y seguir disfrutando. Hay jugadores que intentan jugar partidos extras, partidos chiquititos adentro del partido, pero se desconcentran con el pasaje de las situaciones. A mí me parece que es lo que le ocurrió a Piru Franco
en esta tarde. Se dejó llevar, jugó un partido aparte, menos el partido que tenía que haber jugado. Pelota de Bartolomé Mitre por acá. Barrientos que la va a ir a pelear. De hecho, el 2-0. Bueno, ahora Pilione lo termina el primer tiempo. En un primer tiempo que tuvo de todo. Bartolomé Mitre se va ganando 2-0. El análisis de los primeros 45 en las manos de Fernando Mongelós. Se ha terminado entonces estos primeros 45 minutos, lo gana Bartolomé Mitre 2-0. Nosotros nos vamos a una pequeña pausa y enseguida regresamos con lo que será los últimos 45 minutos de 2-0 para Bartolomé Mitre contra Guaraní Antonio Franco.
Bien, amigos, estamos de regreso para los segundos 45 minutos. Ya volvió Guaraní al banco de suplente. Me parece que vamos a tener alguna modificación, me parece. Cuando pueda Fernando Mitre, todavía que no vuelve. Lo cierto es que también tenemos que contar que durante el entretiempo continuaron los disturbios en la tribuna donde se encuentra la hinchada de Guaraní. No fue muy pasivo los primeros 45. Jorge, usted que estuvo, vamos a destacar, estuvo haciendo entrega de un reconocimiento al plantel de Bartolomé Mitre con su marca Herbert. Muchas felicitaciones por lo ocurrido. Y de paso estuvo por ahí abajo, que nos comentó, que pudo apreciar. Bueno, sí, es el premio que habíamos lanzado para los ganadores de la primera B y los ganadores de clausura de primera A. Ya a Galeano se le entregó y faltaba Mitre, que recién hicimos la entrega a través de su gente con varios jugadores. Estuvimos hablando un poquito ahí con Mazacote, anda con un problema en el talón, por eso no está jugando. Ya lo mandamos también al mago de las manos, pero todavía un poco de lío. No pudimos hacer la entrega como corresponde con el presidente del club porque está allá en el fondo con toda la gente que están metiendo bardo todavía. Y esperemos que no llegue a mayores esto, porque en realidad cuando ya comenzó de alguna manera, muchos quieren darle un final y generalmente no es el final de paz, es el final de guerra. Y eso va a depender pura y exclusivamente de que la policía pueda, en el operativo, este mini operativo que organizó después del lío, frenar todo. Ojalá que no pase, ojalá que no vuelva a pasar y que terminemos todo en paz. Pero es una pena totalmente lo que ha sucedido. Fernando, vos estás por abajo. Todavía Mitre que no vuelve. Guaraní. Guaraní con una modificación nada más, porque se siente medio tocado Lucas Velázquez, así que saldrá por el número 15 Miguel Méndez. Será la modificación. Entendemos que va a ser una especie de 2-1 en el ataque de Guaraní. Golón va de punta y atrás Axel Silva jugando al costado con Miguel Méndez. Y a propósito del tema del gol de Tomás González, un jugador que ha tenido escasos minutos en Mitre desde su llegada desde Tuyutí, justamente vino para el torneo regional amateur y mirá cómo lo paga después de la salida sorpresiva de Marcelo Olivera. Paga con un doblete a Guaraní en 10 minutos de diferencia. La verdad que hay que saber esperar las oportunidades y Tomás González la ha aprovechado. Bien, ahora vuelve Matías Bilione y sus asistentes al campo de juego. La modificación que se va a realizar en Guaraní. Velázquez por Miguel Méndez, el número 15. Bien, una modificación algo cantada. Quizás Velázquez estaba jugando bien, pero Méndez tenía que venirse al campo de juego. Tiene que mover la ficha a Ormos porque está mucha diferencia abajo. Yo no creo que pueda levantarlo porque este segundo tiempo se le va a complicar mucho físicamente a Guaraní y Mitre tiene recambio fresco en el banco, pero el partido igualmente hay que jugarlo. Creo que Guaraní en este primer tiempo debería haber seguido con un gol, por lo menos con un gol adentro, pero Vázquez tiene una tarde fantástica y sacó 2 pelotas con destino de gol que no las pudo tapar de este lado Franco. Es lo que vos decías antes, Franco se dedicó a hacer su partido artístico y se olvidó de jugar en esos momentos. Así es, bueno, también para el hincha de Mitre seguramente que empieza a mirar de reojo la próxima llave, tenemos que decir que en este momento están 2-2 en Goya en tanda de penales, Mandiyú y Resistencia Central. Así que en minutos nomás vamos a tener al primer clasificado a semifinales, al rival que salga de esta llave, que recordemos que por el momento lo tiene a Bartolomé Mitre 4-1 arriba, fue 2-1 hace 15 días en Villa Sarita y hoy ya lo está ganando 2-0. Bilione
Ya estamos jugando con el campo de juego totalmente escapado de el sol. En minutos nomás seguramente se va a prender las luces artificiales. Preparamos el cronómetro porque Bilione prepara el suyo. Mira el reloj. Dio la orden. Movió Tomás González, autor de los 2 goles en el primer tiempo. Lo está ganando Bartolomé Mitre, 2-0. Arrancó el segundo tiempo. Cáceres, que iba a pelearla. La tiene Seba Silva. Ante la marca de Kevin Zarza. Zarza con la pelota. La aguanta, la pisa, la trajo y la dejó bien para Melgarejo, que se la devolvió. Y allá va Zarza y la filtró para González, que González calculo que va a ir a todas las pelotas González, porque las que fue en el primer tiempo tuvieron premio, Fernando. Exactamente, tuvieron premio y la asistencia también del delantero que ha esperado su tiempo para poder jugar y hoy lo está pagando con creces en el equipo de Pico Salinas, que era uno de los relegados. Si bien llegó para ser una de las figuras, tuvo mucha competencia, ¿no? Que es lo que siempre se destacó Mitre en la delantera. Perfecto, Iglesias que manda la pelota para arriba, para Julián Vera, no podía ante la marca de Roa, que la bajó mal y la quedó para Méndez. Ahí la tiene Méndez, 3/4 de cancha, la tiene Méndez, que se va a meter en el área. Ahí está Miguelito Méndez, que le pegó con la zurda. La pelota se desvió en el camino y salió mansa y llegó a las manos de Guillermo Vázquez. Cuando cruzamos el primer minuto, ya Méndez tuvo contacto con la pelota. Ahora, yo entiendo que Guaraní estaba jugando bien, sí es cierto, le sacó 2 o 3 pelotas, le sacaron del partido. Pero hay jugadores que en el armado tampoco se entiende. Porque Méndez jugó un partidazo en la ida. ¿No alcanzó para meterse entre los 11 titulares, Herbert? Te pregunto a vos, Jorge. A mí me contaron, porque también pregunto a veces, me contaron que Méndez... Silva filtró la pelota para Golomba, que está mano a mano, va Golomba, llegó Vázquez primero. Vázquez, que cada vez es más gigante. En la tarde de el Tito Cucharoni le achicó todos los espacios a Golomba, que no tuvo nada que hacer. Vázquez se queda con la pelota y otra vez a meter en un freezer la pelota. Convengamos que con Vázquez tiene un arquero para llegar hasta la B Nacional, ¿no? Realmente es un arquerazo. Pelota que saca desde el fondo Machado. Bueno, cuando hay noticias desde las otras llaves y hay un batacazo también. Recién nosotros lo charlábamos en el entretiempo. Resistencia Central en Corrientes acaba de eliminar a Mandillú y es el primer semifinalista. Y es quien espera al ganador de esta llave para definir entre los 4 mejores de la región. Aquí todavía queda unos minutos más para saber quién tendrá ese pasaje. Richard Rodríguez la mandó para arriba para Tomás González, que no alcanzó a rechazar. Ahora sí, Richard la saca del fondo. Lo levantó con pelota y todo a Miguel Méndez. Allá la tiene Julián Vera. Se apoya en Villalba, pelota al área para Golomba, no podía ante Mendoza. Mendoza también otro de buen partido, positivo el partido. Allá Villalba que no podía, se le apoyó Melgarejo, pedía falta, no fue, dijo Bilione. Ahora Bilione detiene, ahora Bilione no cobró el foul, pero arregló todo deteniendo el partido porque había 2 jugadores caídos. Bueno, lo que estábamos diciendo antes, a mí me comentaron, eso no quiere decir que sea cierto 100%, pero que... Este chico, Miguel Méndez, junto con algunos otros más, van a jugar a los torneos, como si fuera acá de estos torneos que se juegan de Nápoles y algunos otros, porque de algún lado tienen que sacar plata para vivir también. O sea, si en Guaraní no cobran, juegan, pero el técnico dice, bueno, no juegan con nosotros, no entrenan con nosotros, van a jugar a otro lado, van al banco. Pelota de Melgarejo que la tiene. Arrancó a crecer Melgarejo en el partido y es una noticia para Bartolomé Mitre. La tiene Melgarejo, cortó la cancha, no lo para nadie a Melgarejo. Allá está Melgarejo con la pelota, iba contra la marca de Villalba. Se apoya en Manu Roa. Hizo el rodeo Manu. La dejó más para atrás para Leo Morales. Acá está el de Gualeguaychú. La dejó para Mendoza. Mendoza con la pelota. Hasta Vázquez juega, la tiene Vázquez. Hasta ahora me atrevo a decir, y perdón por Tomás González, vos lo nombraba recién Fer, de los números espectaculares, pero Vázquez, porque también recuerdo una tapada en Villa Sarita la semana pasada, hace 2 semanas, es un apellido importantísimo en lo que va de la llave, y en lo que va del regional seguramente para Mitre. La tiene Roa, que la tiró al área, le quedó a González, está dentro del área González, le quedó offside, no vale, estaba adelantado el Chucky Esquivel. El Chucky sí, me parece que después cuando parte la pelota de González estaba adelantado. Estaba adelantado, correcto en línea.
Perfecto, la tiene Silva, que quiere volver a adueñarse del partido. Sabe que ahora es mucho más en contra, pero lo va a intentar. Pelota que se pierde afuera. Lateral para Guaraní. A propósito de Esquivel, el único amonestado del partido en los 10 minutos del encuentro. Perfecto. El que la tiene es Méndez. Lo hicieron un sanguchito ahí, pero sin foul, decía el árbitro. Melgarejo le pisó la pelota y le sacó para atrás. La tiene Vázquez, que juega afuera con Manu Roa. Manu Roa salió muy mal por aquel lado, Villalba, y quedó el bache grandísimo. Y Melgarejo se metió ahí. Melgarejo la dejó para Manu Roa, que pasó al ataque y sí, va a aprovechar el espacio. La tiene Manu Roa, que va a tirar el centro, vino al área y Piru Franco la embolsó y salió jugando rápido para Iglesias. Iglesias se apoya en Machado para Guaraní, que sabe que no tiene que dejar correr los minutos. La tiene Miguel Méndez, Silva y el Chucky Esquivel en una vuelta tremenda. Corrió toda la cancha el Chucky, que lo veo empezando a quemar los últimos cartuchos seguramente del partido. La tiene Silva. Iglesias abre la cancha por la derecha. Cortó toda la cancha, y la tiene Villalba. Villalba que se apoya en Julián Vera y otra vez Villalba, que va a tirar la pelota al área. Seguramente vino el centro pasado, cayó atrás del arco. Todo esto sigue igual. Minuto 6, saldrá desde el fondo Guillermo Vázquez. Lo comentábamos el partido anterior acá con Bron. Vázquez recibió una oferta pero muy jugosa para seguir jugando allá en Salta, pero decidió venir acá a Mitre. Jugosa, estamos hablando de muy buen dinero, ¿no? Pero decidió venir a la provincia, estar con la familia. Pero qué arquero, ¿no? Realmente es una garantía. Son de esas piezas fundamentales que si vos querés pelear el ascenso, tenés que tener uno. La tiene González, el Chucky Esquivel, Barrientos. La mueve Mitre, vino el centro al área para Cáceres. Cáceres ganó en la altura, no alcanzó a cabecear cómodo. Es un buen partido de Cáceres, Fernando. Fernando, cuando tengas los suplentes de Bartolomé Mitre que ya se están moviendo. Bien, vamos con los 7 que acompañan a Pico Salinas en el banco. La número 12, Manu Galano. La número 13, Catriel Lukowski. La número 14, Esteban Cliñau, uno de los goleadores de Mitre también. El número 15, Enzo Bruno. Número 16, Tomás Silvero. El número 17, Ulises Silveira. Y el número 18, quien acompaña a Julio César Cáceres como goleador de Mitre en este regional amateur, Mauro Gómez. Pelota que no alcanzó Machado a tenerla. En Guaraní también se mueven los suplentes con el profe Escatolaro, ¿no es así? Exactamente. Número 12, Luciano Miranda. El número 13, Tomás Barrios. El número 14, Lucas Vera. El número 15, el que ingresó, Miguel Méndez. El número 16, Lucas Florentín. El número 17, Ian Barrios. Y el número 18, Diego Mesa. Será la tiro libre para Guaraní, Antonio Franco. Silva saca la pelota para atrás. Y allá Villalba se empieza a sumar al ataque. Bueno, ahora lo que acaba de decir la voz del estadio y a la platea de Mitre no le gustó para nada. Tiene que ver con lo que justamente Herbert se cansó de decir en los minutos que estuvo parado. Las condiciones no están dadas. Le pidieron 40 minutos a la parcialidad local que se quede. Pero pelota que viene para Melgarejo, que va a entrar al área. Cortaba Vallejos. Es una guasada, como dirían nuestros hermanos paraguayos, Herbert. El problema es que si la hinchada de neutral, vamos a llamarlo con el nombre correcto como lo están llamando ahora, decide hacer desmanes, temo por los vehículos que están ahí afuera. E inclusive temo por el mío. Es cierto, es cierto. Ojalá que no pase nada más de lo que ya ha ocurrido, porque es cierto que ocurrió bastante. Barrientos con la pelota, la manda para arriba. La tiene Iglesias y Silva. Iglesias, Silva que empezaba a cortar la cancha, no podía, Zarza se la robó y está Tomás González mano a mano. Y González, si la cruza, está mano a mano Melgarejo, y Melgarejo está dentro del área, el zurdito cruzó la pelota para adentro, alcanzó a cortar Villalba, la tiene otra vez Melgarejo, va a tirar el centro, se frena sobre sus pasos y la saca para atrás para Manu Roa, y Manu Roa que corta para adentro. Me parece que si Mitre es un poquitito más punzante, ya estamos hablando de goleada aquí en esta tarde, Herbert. Sí, yo creo que eso va a suceder cuando mueva el banco Pico Salinas. A partir de eso vamos a ver otro segundo tiempo. Es cierto. Cuando tira alguna que otra pieza fresca, porque a Guaraní ya está totalmente desarticulado. La tiene Silva.
que hay que destacar los puntos. Silva, un punto altísimo en un equipo. Velázquez, otro que salió, cierto, lo suma Fernando, bien. Iglesias para Machado, ante la marca de Barrientos. Machado se escapó, tiró el centro, le quedó para Miguel Méndez que está dentro del área y está solo contra el mundo. Ahí la tiene Méndez. Méndez que lo va a encarar a Richa. Se tiró después porque no le quedaba más nada para hacer. La tiene González, intentó bajarla, no podía. El que la tiene es Matute Iglesias. Iglesias para Silva. Zarza que se la roba. Aquí la tiene la joyita. La tiró para arriba para Cáceres, que me parece que sí estaba adelantado porque en línea no hizo falta que levante el banderín porque no fue a buscarla, pero se había quedado plantado. Esperando nomás que la toque para levantar el banderín. El que la tiene es Iglesias. Minuto 10. Cayó en un bache el partido. El que la tiene es Silva. Para Iglesias. Y por aquí Sebastián Silva. Y Sebastián Silva lo va a sumar a René Villalba. Se viene una modificación en Mitre. Enseguida estoy con vos, Fernando. Villalba y el centro al área. A las manos de Vázquez. Decime, Fernando. Al campo de juego. Se viene con la número 17, Ulises Silveira. Uno imaginará que saldrá con la número 9, Julio César Cáceres, porque Tomás González está medio participativo. Lo noto muy cansado al jugador, al delantero ex Olimpo. Y bueno, Ulises. Y yo le quiero ver un rato también a Mauro. Pelota para el Chucky Esquivel que va ante la marca de Machado. Dos velocistas. La tiene el Chucky, que espera que alguien le pase. No pudo ante la marca de Machado. Bien paradito Machado. Iglesias que robó. Y ahí Zarza dando una mano. Mejoró en el segundo tiempo Zarza. Quizás no el Zarza que estábamos acostumbrados a ver, pero ha mejorado bastante. Y lo dicho, y se acierta lo que había dicho el... No, ¿sabes qué no? Se va González. Perfecto, el autor de 2 goles. Ya hizo 2. Bueno, venimos. ¿A quién me va a reclamar este? Dijo Pico, ¿no? Exactamente. Muy bien aplaudido encima el delantero ex de Tuyutí. Ingresa Ulises Silveira con el número 17, que todavía no ha convertido en este regional amateur. Perfecto, se retira entonces González. De gran tarde González, Herbert. De gran tarde González, te decía. Sí, ha sido un jugador fundamental, porque no solamente convirtió los 2 goles, sino que también uno de los que arrastra marcas, que es peligroso, es muy difícil de marcar. Entonces, cuando tenés ese tipo de jugadores que aparte convierten, están a la caza o a la pesca de los errores, como sucedió en las 2 veces en el arco de Guaraní, son jugadores que realmente tenés que tenerlo todos los partidos. Pelota de Machado que viene saliendo desde el fondo. Ahora, el partido de Cáceres también ha sido positivo. Es cierto, en Mitre no es difícil hoy encontrar puntos altos, tan altos como lo venía haciendo siempre, pero hay que destacarlo a ellos. Los que hizo, por ejemplo, Cáceres. Muy participativo Cáceres. Poca vez, yo no lo había visto así, Fernando. Vos sabés que estuvo participativo de espalda al arco. Participando con la pelota, jugando mucho con la pelota y habilitando, llevándose la marca, por eso habilitando también a González, no dejando todo el espacio. Primera intervención de Ulises Silveira que no alcanzó a dejarla servida, pero la defensa de Guaraní ahora es una invitación a ir. La tiene Méndez, que hizo pasar de largo a Mendoza. Méndez es bueno. A Méndez te juro por Dios que me da una lástima verlo cuando encara y está solo, porque es bueno y es de esos jugadores que necesita uno al lado que se apoye, que le permita generar alguna pared para destrabar espacios. Sí, y lamentablemente en todos los últimos partidos que lo hemos observado, siempre va al banco y hay que ver cuál es el motivo principal. A mí me contaron algo de eso, pero yo no creo que sea tan así. Quizás haya perdido el timing que el técnico quiere para meterlo de titular, pero coincido con vos que es un jugador para tenerlo en cuenta y mucho más de medio tiempo. Pelota de Cáceres que la tiene por este lado. De esto te hablaba, mira dónde está Cáceres. Y la dejó bien para Zarza. Zarza con la pelota. Se apoya en Richard Rodríguez que va a cortar la cancha. Y bien para Roa, parecía que se quedó corto, pero el pase de Richard. Y ahora Julián Vera que se la robaba, dice el árbitro que sin foul. Ahí la tiene Julián Vera y la dejó para Silva.
Y Silva lo va a sumar al ataque a Méndez, que está solo por izquierda, y que entró el Piojo Méndez acá contra la marca de Mendoza. Está dentro del área Méndez, para adentro, para afuera, se escapó Méndez, ahí está Méndez, le dio gol de Guaraní Antonio Franco. Minuto 14, lo hizo Miguel Méndez. ¡Qué golazo hizo Méndez, por Dios, ¡Qué lindo gol hizo Méndez! Es justamente lo que decíamos. Había entrado para esto y estaba muy solo, una gambeta cortita, difícil en el área porque nadie le quería tocar. Se sacó de encima bien a Mendoza y con la zurda la puso en el ángulo del primer palo. Nada que hacer para Bach, que ya había tenido una tarde increíble. En esta no le podemos poner responsabilidad. Lo cierto es que en minuto 15 descuenta Guaraní, se pone 2-1 y ahora la llave está 4-2, Herbert. Y lo decíamos, se hacía un minuto nada más. Méndez es un jugador para tenerlo más de medio tiempo. Es un jugador que tiene muy buen pie, muy buen tino, es habilidoso. Y acá lo demostró, desacomodó la defensa, se mandó por el medio y le pegó con la zurda. Y Vázquez estaba bien parado, Vázquez estaba ahí en el palo derecho, pero lo sorprendió. La pelota entró en el ángulo derecho donde estaba parado Vázquez, un 2-1. El gol que merecía Guaraní ya en el primer tiempo, lo hace en el segundo cuando no lo merecía. Es cierto, cuando era todo a pedir de Mitre nomás. Estas cosas tiene el fútbol y tiene nuestro clásico, que nunca te podés despegar un segundo. Ahora, vuelvo a lo mismo. El gol que hace Méndez hacen esos jugadores. Bueno, ahora están pidiendo el cambio para Matías Iglesias porque, es cierto, Ulises lo levantó, pero lo de Iglesias después fue calambre. Fue calambre porque automáticamente empezó a elongar y vos por una patada no vas a elongar, es un calambre neto. Otro dato a tener en cuenta, fuera de esta situación que estás hablando, es que cuando pasó gritando el gol, es como que se lo gritó al técnico. No sé si te diste cuenta. Se lo gritó al técnico, no sé si de alegría, pero se lo gritó al técnico. Justamente puño apretado del técnico cuando le miró Miguel Méndez, se dio media vuelta y miró al banco de suplentes a alentar y a la hinchada también. Cuando se viene la modificación en Guaraní Antonio Franco, Luca Vera con el número 14, se retirará entonces Matías Iglesias con el número 8. Es cierto, la imagen de Deportes Misiones que se había quedado con Iglesias ahora que se retira. Lo de Méndez y no es la primera vez, Recuerdo que ya había ingresado en cancha de Guaraní en el clásico por el último clausura y había hecho un gol. Ahora ingresa, mete uno. La semana pasada también fue muy positivo el ingreso, pero lo cierto es que no se termina de afianzar de titular con ni un técnico. Esa es la llamativa sorpresa. Minuto 17, ya se realizó la primera modificación en Guaraní Antonio Franco. Por acá Silva la tiene Narváez. Silva, a ver de qué se hace Guaraní ahora para ir a buscarlo, porque es cierto que está un poco más cerca. Mendoza saca la pelota. Era Barrientos, perdón. Aquí Lucas Vera que la pelea, el recién ingresado. Silva ganaba. La dejó para el otro Silva, no podía. Y Richard Rodríguez la manda para arriba. Por aquí Machado la levantó para Golomba que no llegaba. Luego el cabezazo de el Chucky Esquivel dando una mano y tirándola en el lateral. Al que no le gustan los pelotazos largos es a Pico Salinas, lo veo, me parece. Y es cierto, Mitre cuando tuvo la pelota había encerrado bien el partido. Saca la pelota Richard Rodríguez. Lucas Vera, el recién ingresado, va a buscarla. Se la deja para Julián Vera, que tira el centro al área. Fueron todos arriba, ganó Silva. Ganó cómodo Silva en el área, no alcanzó a conectar bien. Lo cierto es que saldrá Vázquez del fondo en 18. Son 2 goles que lo separan a Guaraní para jugar el desempate, ¿no? O para ir a la tanda de los tiros del punto del penal. Falta mucho tiempo todavía. Si Guaraní llega a lograr el segundo dentro de 5 o 10 minutos, mamita lo que va a hacer esos 10 o 15 minutos finales. Va a ser un infierno esto. Es cierto, se va a aprender esto. Porque Mitre parecía estar cómodo con la ventaja que tenía. Ahora va a tener que salir a buscarlo un poco más otra vez. La tiene Ulises Silveira, que venía a las cachetadas con Narváez. Zarza para Morales. Morales, qué bien Morales leyendo esa jugada, porque nadie lo había visto a Roa. Y Roa tiró el centro al área. Allá salió Piru Franco y se quedó a mitad de camino otra vez.
Y el que fue a pelearla es el Chucky Esquivel, que la tiene cerca del banderín del córner. Se apoya en Leo Morales, que tiró el centro. Malo el centro de Morales. Cayó atrás del arco. Minuto 19, casi 20. Los bancos de suplentes, Fernando, ¿qué se cuentan? Ahora volvió a revivir el de Guaraní. Exactamente, ahora más indicaciones por parte de Ormos. Muchas indicaciones a Machado, sobre todo por la banda izquierda, imagino, para acompañarle, por supuesto, a Miguel Méndez. Y ahora Pico Salinas se levantó de hablar con sus colaboradores. En cualquier momento seguramente tenemos otra modificación en el conjunto local. Pelota de Barrientos que se anticipó bien a Méndez, porque es cierto, no lo puede dejar parar la pelota a Méndez. Y Ulises Silveira giró, de cachetada no alcanzó a conectar. Todavía no se termina de acomodar Ulises desde que ingresó. El que la tiene Julián Vera, la deja para Vera. De Vera a Vera. La tiene Julián para Lucas. Y Golomba, que aguantó la pelota y giró, estaba muy solo. Había aguantado bien, pero estaba solo. El que la tiene Zarza. Zarza para Melgarejo. Por aquí el ex crucero del norte. Se apoyan Morales y Morales para Zarza. Ahí la tiene que tener Mitre, calculo. Y hacer correr segundos, enfriar el partido. Y me parece que me escucharon porque hasta Bach, que la tiene ahora. 20 minutos. Richard Rodríguez con la pelota. Para Leo Morales y Leo Morales para Matías Barrientos. Cruzó la mitad de la cancha Barrientos. Va a tirar la pelota al área o se va a apoyar. No, dejó para el Chucky Esquivel. Aquí la tiene el Chucky. Que este sí tiró el centro, pasó todo el área y allá está Melgarejo. Está solo Melgarejo. Puede pensar qué hacer. Melgarejo volvió a tirar el centro. Muy fuerte. Pasó toda el área y se perdió en el fondo. Será saque de arco. Saldrá el Piru Franco desde el fondo. Es lateral, Perdón, era lateral y para Guaraní porque se desvió en un último hombre. Bueno, ahora hay una discusión entre Ormos y el cuarto árbitro. Ormos pedía que apuren la pelota, me parece. Ya se ha escondido por completo el sol en la ciudad de Posadas. Son 21 minutos los que están transcurriendo. Había foul sobre Leo Morales. Saldrá desde el fondo Mitre. Guaraní. Que a puro individualismo va. La tiene Villalba, no podía salir desde el fondo. Villalba que se cambió de punta. Fernando, cuando puedas. Ahora hay tarjeta amarilla para Leo Morales, que le había pisado a Narváez. Es el segundo. 3 el tercero. Ulises Silveira, Iván Esquivel y ahora Leo Morales. Perfecto. Es cierto, no sé cuánto tiempo puede transcurrir sin que Pico Salinas haga otra modificación, porque a Mitre es evidente que le falta aire. Yo creo que le vendría bien la entrada de Bruno, de Enzo Bruno, para ponerlo de jugar con un doble 5, pero no a lo ancho, sino a lo largo. Ese doble 5 es lo que necesita Mitre para tener otra mejor visión en el ataque. Pelota por derecha que la va tomando Lucas Vera y la dejó para Julián Vera ante la marca de Mendoza. Julián y el centro, la pelota se desvió y le va a caer a Golomba y Golomba quiso rebotar, no alcanzó a dejarla. Por aquí Machado y Machado la dejó para Miguel Méndez. Miguel Méndez le va a pegar de ahí, no giró para su derecha. Méndez le pegó, la pelota salió muy despacio y llegó mansa a las manos de Vázquez. A mí no me sorprendería tampoco ni Enzo Bruno ni Tomás Silvero, porque seguramente en el estilo de juego de Pico Salinas, como juega mucho por las bandas, capaz entre Kevin Zarza y el Chucky Esquivel puede haber una modificación. Y te digo, Kevin Zarza se estaría llevando todos los números si hay que hacer una modificación ahora. Vázquez con la pelota sacó por arriba. Peinó Cáceres, no alcanzó a morder Ulises Silveira y la pelota en los pies de Piru Franco, que ya jugó rápido para Villalba. Villalba hace unos minutos se cambió de punta cuando ingresó Vera. ¿No es así, Fernando? Exactamente, y Machado pasó a la banda derecha. Perfecto. Machado es este que tiene la pelota y está jugando por esta punta. Bueno, cuando pueda nos acomodamos. Por aquel lado para Vera. La dejó para Sebastián Silva. Roa que robaba, intenta salir y viste allá Melgarejo le está faltando pierna. Me parece que es cierto. Mitre empezó a sentir el desgaste y bueno. Pelota que la tiene Méndez y se la robaba Richard Rodríguez, pero le cobraron un foul antes. Será tiro libre para Bartolomé Mitre, minuto 24, 35-40 metros. Mitre siente la falta de pierna. Bueno, ahí está, perfecto. Teléfono. Se vienen dos modificaciones, ¿no es así, Fernando? Exactamente, se viene Esteban Cliñau y Enzo Bruno. Uno imagina y supone
entre Kevin Zarza justamente y Iván Esquivel o Gonzalo Melgarejo. Bien. Ahora sí. Ahora sí, exactamente. Emanuel Roa y Kevin Zarza será lo que van a salir. Ingresarán con la número 15 Enzo Bruno y la número 14 Esteban Cliñau. Ahora, hay una agarrada entre Ulises Silveira y el Chucky Esquivel que no se entiende. Ahora también tenemos que ver cómo se para porque salió el lateral izquierdo. Tenemos que ver cómo alcanza a pararse. Seguramente Melgarejo, que no desconoce la posición del lateral izquierdo, lo hizo varias veces, lo pudimos apreciar en el Federal A con Crucero del Norte. Es decir, no desconoce lo que es la posición. Recuerdo buenas tardes de Melgarejo jugando de lateral izquierdo en Santa Inés. A todo esto, minuto 25 y medio. Tiro libre para Guaraní Antonio Franco. Axel Silva, el encargado de pegarle. Es más atrás la barrera. Y era 2 metros más atrás la barrera. No. Bilione que ejecutó las distancias. Dio la orden. Le va a pegar a Axel Silva. Le dio de ahí. La pelota pegó en la barrera. Y Ulises Silveira después del rebote la alcanzó a sacar en una segunda ocasión y la tiró para arriba. Y tiene que salir del fondo Mitre. Sí o sí, porque para no terminar incómodo, una llave que a pesar de todos los condimentos, siempre lo tuvo por encima del rival. Aquí la tiene Villalba ante la marca de Esquivel. Sigue corriendo Esquivel, es una guasada lo que corre Esquivel. Y por aquí Villalba le ganó, le tiró el centro y Richard Rodríguez sacó la pelota para arriba. Narváez que pasó al ataque y va de guapo. Morales que trababa, luchaba y se quedaba con el balón. Será lateral para Bartolomé Mitre, Guaraní Antonio Franco y 2 modificaciones. Se vienen los Barrios. Se viene el número 13, Tiago Barrios, y el número 17, Ian Barrios. Se retiran. Uno es Vera y el otro es Villalba, ¿puede ser? René Villalba con la número 4 y el otro es exactamente el número 7, Julián Vera. Perfecto. Sale desde el fondo Guaraní. Por aquí la tiene Vallejos. La mandó para arriba para Miguel Méndez. En el punto penal Méndez. Méndez le levantó a Bruno y no lo pueden parar a Méndez. Qué fútbol cargoso, como quien diría. Centro de Vera. Ahora el centro de Vera. Te hace pensar, uno es tan bueno y el otro tan malo para tirar un centro así. Con el respeto que se merecen los jugadores, obviamente, y el nerviosismo de que necesitar que las cosas salgan bien y demás. Pero a 40 metros intentar tirar yo no sé si le quiso pegar a largo, tirar un centro. La cuestión es que no salió ni uno de los dos. Y a veces sucede, pero a veces le embocan y va adentro. Esto es así, es a suerte y verdad. El punto es que lamentablemente muchos no tienen la puntería correspondiente. Con relación al cambio, lo que te decía recién, si entraba Enzo Bruno, bueno, va a jugar con un doble 5, Morales más retrasado y Bruno más adelantado, lo que le va a otra potencia al ataque de Mitre. Pelota de Cáceres que se apoya en Cliñau. Cliñau para Bruno y Bruno para Cliñau. Eso le puede dar mucha libertad a Cliñau. Si Guaraní va desahuciado a buscarlo, Cliñau tiene una velocidad importante para encontrarlo mal parado. Es que eso es lo que tiene Bruno. Bruno tiene otra visión para armar el juego, levanta la cabeza, sabe dónde tiene que ponerla. No olvidemos que es un jugador que viene de primera división y tiene otro timing para jugar. Es cierto. El pie de Bruno. Centro, córner para Bartolomé Mitre. Lo tirará Cliñau. Jugó Cliñau y vino al área, la pelota Richard Rodríguez ganaba arriba, no podía, le quedó a Cáceres que intentaba guapear, le quedó otra vez allá Ulises Silveira, le pegó, tapó Pirufranco a quemarropa. Tapó Pirufranco. De entre toda la tarde mala de Pirufranco hay que destacarle esta. Sí, no vamos a decir que Cliñau que entró al área, te corto porque la tiene Ulises Silveira y le pegó. Y otra vez Pirufranco desde el suelo y con los pies le dijo que no por segunda vez consecutiva a Ulises Silveira. Sigue en juego, allá la pelota no salió y la tiene Bruno que va a tirar el centro de ahí. ¡Ulises! Y la pelota no alcanzó a conectarla Julio César Cáceres. Pasó todo el área. Se perdió en el fondo. Ahora, tuvo Bartolomé Mitre 2 en un partido
que ya Mitre no lo buscaba, tuvo otra vez para estirar más ventaja. Dos situaciones clarísimas que tapó abajo Franco. No es que con eso va a salvar lo que se mandó, porque realmente 2 goles que prácticamente se lo hizo en contra. Pero cuando se enchufa Franco es otro jugador, es otro arquero, lo acaba de demostrar. Después la pelota cruzada que no alcanzó a conectar Silveira y que se perdió ahí al ladito del poste izquierdo. Realmente Mitre ahora está jugando de otra manera. La tiene Kleiniau y sí, encontró aire, encontró espacios. La tiene Bruno ahora, va a tirar el centro, vino al área y el Piru Franco se queda con la pelota. Y entre todo esto que volvió a hacer una fiesta, me quiero quedar y te voy a dar cámara seguramente al gran Gustavo Yaquet, porque atrás del arco acaban de arrancar en este momento un pedazo de valla, la hinchada de Guaraní, para buscar seguramente seguir desdibujando con todo lo malo esta fiesta, cosas que no deberían pasar, pero aún siguen ocurriendo. ¿Hay 2 modificaciones o una? Una modificación en Mitre, Fer. Exactamente, una modificación, ingresa el goleador de este torneo regional junto a Julio César Cáceres. Se retira justamente el emperador y ingresa con la número 18, Mauro Gómez. Entró Mauro Gómez. Y bueno, ahora hay conflictos entre... Ahora hay conflictos y la voz del estadio le empieza a pedir porque Bilione en el minuto 31, Bilione acaba de advertir lo que recién les decía hace unos segundos. El pedazo que está faltando de alambrado atrás del arco de Piru Franco. Y Bilione lo acaba de advertir y en el minuto 31 otra vez volvemos a tener parado el partido. Ahora sí, te puedo decir casi con certeza, partido suspendido. Y la verdad que es importante el pedazo que le está faltando a la valla de contención. Se la arrancaron prácticamente por completo y allá otra vez va el grupo de la policía. Es bastante complicado seguir así. No se puede seguir así, con un partido donde la hinchada te rompe todo el alambrado. Está buscando disturbios siempre. Por eso te decía antes, esto de darle 30, 40 minutos de anticipación para que salgan del estadio, si no están acompañados por la policía, guiados con cerco para sacarlos de la cancha, no sé, 5 o 6 cuadras, esto va a ser un desmadre terrible. Es lo que vengo presintiendo. De hecho, lo está presintiendo el hincha. El verdadero hincha lo está presintiendo y nosotros lo podemos apreciar aquí abajo de nosotros. La familia que se ha acercado en una tarde de domingo espectacular para vivir el fútbol se empieza a retirar porque lastimosamente esto no está pintando para tener el final que todos queríamos. Ya se fueron agrupando, se fue una familia, 2, ya. Pues por sobre todas las cosas, el que ha traído su hijo, su niño, a poder apreciar un partido de fútbol, es el que primero se tiene que ir por justamente resguardar a los suyos. Son estas cosas que te digo, la verdad, no las entiendo. Cuando iban 31 minutos, Bilione había apreciado, igual hacía segundos que yo lo había dicho, que lo habíamos apreciado desde aquí, desde la altura. Obviamente que tenemos mejor vista que Bilione. Y estaba faltando ese pedazo de alambrado. Ahora, permitime el uso de la palabra. Es una palabra fuerte y todo lo que vos quieras, Jorge. Pero es una vergüenza ver a 5 o 6 policías intentando parar el semejante batallón que hay ahí, Volvamos un poquitito al primer parate. ¿Qué es lo que te dije? 5 policías no van a detener a toda esa gente. Un fracaso total y absoluto de la prevención de la policía, de la organización, del operativo. Pero total fracaso. Porque esto tranquilamente se hubiera evitado.
Pero no, lo tenemos ahí y cobran por esto encima. Ahora, cuando Piru Franco se portó mal en el primer tiempo, lo recalqué. Ahora quiero destacar a Miguel Méndez, a Sebastián Silva, que están allá entre la policía y la hinchada pidiendo que se tranquilicen, que no sigan. Eso también quiero destacar porque si no parece que son todos malos y bueno. Seguramente más de un jugador de Guaraní también debe tener a la hinchada, a su familia ahí entre medio de la hinchada. Es otro también punto a destacar, que capaz que por eso se acercan, pero de alguna manera u otra están intentando poder apaciguar las cosas que no escapa totalmente del jugador de fútbol, pero se entiende la llegada quizás para con el hincha y de alguna manera lo quiere usar para intentar calmar las cosas. Ahora Matías Biliones empieza a acercar a la zona de conflictos. Va a hablar justamente con el capitán de Guaraní, con Sebastián Silva, que es el que estuvo más cerca de la situación. Ahí se suma Piru Franco, pero es bastante difícil de poder seguir. Bueno, va a continuar, ¿sabes por qué? Porque el cordón de ese puñado de policías se va a quedar ahí. Me parece que esa es otra vez la garantía que van a ofrecer, Herbert. Y bueno, si el jefe de seguridad dice que hay garantía, el árbitro va a seguir. Pero yo particularmente, si estoy dirigiendo este partido, ante esta segunda ocasión, lo suspendo. Directamente lo suspendo, no juego más. Todo lo contrario para Biliones. Estamos jugando nuevamente. Pelota del Chucky Esquivel, ya fueron a meter Mauro Gómez recién ingresado, recordemos. La tiene Silveira y Silveira se metió al área, está Silveira y puede ser. Piru Franco le tapó el mano a mano a Ulises Silveira. El tercero contributivo del Piru, Saca la pelota Guaraní y la viene tomando por este lado Machado, que pasa al ataque. No podía. Será lateral para Bartolomé Mitre. Adelantó mucho la pelota Silvero y le dio tiempo a Franco a poder ir abajo y tapar esa pelota que tenía destino de red. Matías Barriento que devuelve la pelota al campo de juego. Por allá Silva se quedaba con ella. Richard la mandó para arriba. La va a ir a pelear Mauro Gómez ante la salida de Vallejos, que no quería problemas. La tiró al lateral. Dijo, hoy ya no. Hoy ya no quiero conflictos. Minuto 37. Recordemos que estuvo 5 parado el partido. A todo esto en el banco de suplentes, ¿qué pudiste apreciar en el parate, Fernando? Bueno, mucho enojo de Ormos, pero indicaciones con sus jugadores y poco de Pico Salinas, que estaba charlando con sus colaboradores, algunos con los jugadores también, algunas indicaciones para Leo Morales específicamente, pero más que eso, bastante disgusto por parte de Guaraní en todo caso, por la reacción de los hinchas, pero después, continuación de... Jugó mal para atrás y la tiene Jan Barrios, jugó mal Mitre. Después Mendoza de buen partido se volvió a quedar con la pelota de Jan Barrios, que había quedado mano a mano. Esas desatenciones de Mitres que no las tiene que permitir. Es que la tiene Thiago Barrios y la sacó para Jan. Entre los Barrios juegan y ahora el Chucky Esquivel la sacó y la tiró al córner. Es el quinto. Lo tirará Méndez, autor del descuento para Guaraní. Minuto 38. Lo hará Méndez. Mandó toda la artillería pesada a Guaraní. No quedan jugadores de Guaraní en el campo de juego propio. Dio la orden el juez. Méndez tiró el centro. Fueron todos arriba. La alcanzó a peinar. No alcanzó nadie a llegar a la segunda pelota. El que la tiene es Vallejos. La sacó para Machado. Machado la va a devolver al área seguramente. Ya la levantó y allá fue Jan Barrios. Richard Rodríguez que la rechazaba. Le volvió a quedar a Méndez. Y Méndez con el centro otra vez. Silva no podía bajarla. El que sale es Morales. Y Morales para Enzo Bruno. Y Enzo Bruno agarra la contra y va. Agarra Enzo Bruno allá. Vale, Crucero del Norte. El Guaraní también jugó allí. La tiene Bruno. La sacó para Morales. Y Morales está en 3/4 de cancha. La levantó espectacular. Está Mauro Gómez adentro del área. Mauro tardó un segundo de más. Y el que alcanzó a cerrar fue Thiago Barrios. Otra vez Mitre de contra. Cuando te apura parece que siempre va a terminar en gol. Por aquí viene saliendo Miguel Méndez para Guaraní, que no quiere aceptar la derrota. La tiene Guaraní. Méndez
La levantó para Golomba. Golomba y está. No alcanzó a conectar de lleno. Después un choque con Vázquez. Golomba no latinó al arco. Se fue afuera y saldrá desde el fondo Bartolomé Mitre, Herbert. Esas son las jugadas que no tiene que perder Guaraní. En este caso, Golomba la alcanzó a tocar ante la salida de Vázquez. Hubo un choque, la pelota fue afuera. Pero ¿qué hubiera pasado, Kevin? ¿Qué hubiera pasado si era el 2-2? ¿Qué hubiera pasado a partir de ahora? Ahora yo me voy a quedar con algo también de todos los extras futbolísticos. Y es que cuando Guaraní metió el gol, intentaba jugar a otra cosa. Otra vez la hinchada enfrió el partido. son detalles, ¿eh? Más que enfriar el partido, rompieron la cancha. Claro. Ahora, tendríamos que pedirle a Ramón que haga una tribuna de madera ahí. la verdad, saludos para el gran Ramón, amigo nuestro que está acá acompañando la transmisión. Es cierto, estos son detalles que no se pueden dejar escapar, porque si vas a encontrar culpables y los artífices son bastantes, ¿eh? Pelota que vino para Klinauka allá por la izquierda y Melgarejo que jugando de lateral la mandó para arriba. Vallejo que no quería problemas y la volvió a tirar en el lateral. Minuto 40, casi 41. Saldrá el lateral de las manos de Melgarejo. Melgarejo que ya la puso en órbita para Silveira. Silveira que no entró bien, tampoco pudo hacer pie. Dice que rebotó por último en el jugador de Guaraní. Y será lateral para Mitre. Ahora, hay muchas cámaras aquí en el estadio, en este partido. Vemos una que está aquí en la columna de luz. Estaría bueno, muy bueno, que alguna de las cámaras identificaran con el zoom que tienen a los vándalos y los metieran presos. Estaría muy bueno eso, ¿eh? Como se empezó a usar mucho en el fútbol de primera. Las cámaras de los estadios, después no le permiten la entrada a ni una cancha. La verdad que tenés razón. Y sí, es cierto. A ver, en todos lados, donde si vos rompés algo que no es tuyo, mínimamente vas preso. Pelota de Axel Silva, que no podía, y el que sí podía era el Chucky Silveira. Ahora lo del Chucky Esquivel, lo que ha corrido. Lo que corrió el Chucky. Tremendo, ¿eh? Me parece que sumando más que un argumento para meterse en el equipo titular. Recordemos que lo empezó a hacer desde el partido pasado ante la ausencia de Cerdán. Por aquí viene saliendo el Chucky, que sigue corriendo. El que la tiene es Gómez. Mauro Gómez la va a dejar para el Chucky Esquivel ante la marca de Narváez. El Chucky lo hizo pasar de largo y tiró el centro y no llegó nadie. Ya no va más nadie con el Chucky. El único que sigue corriendo es él. Es que la jugó de memoria porque él sabe que habitualmente entran por la punta izquierda, pero nadie lo acompañó, nadie se avivó y tienen jugadores de refresco. Silva empezó a cortar la cancha, lo levantó Mendoza. Dice que no Biliones. Sí, dijo, retrocedemos la jugada. De hecho, lo va a amonestar. Ya jugó rápido. No se puede porque lo había amonestado. Y sí, si lo amonestás, tienes que cortar y esperar la orden del juez para volver a jugar. Minuto 42. Cuando lleguemos a los 45, ¿cuánto más tenemos que jugar para solamente recuperar? 5 minutos, como mínimo. No necesariamente tiene que... Wow. Pelotazo largo desde lejos para que Vázquez otra vez vuele y se quede con el balón como toda la tarde. Impecable y súper seguro Vázquez en el arco de Mitre. No necesariamente tiene que esperar a anotar, porque si el jugador le dice quiero jugar y juegue. Anotar puede anotar en cualquier momento porque está beneficiando a Mitre que hizo la falta, ¿sí? Anotando el jugador que te amonestó, no, juegue. La bajaba Gómez para Esquivel. 3/4 de cancha el Chucky ante la marca de Thiago Barrios. Centro del Chucky, rebotó y será lateral. El Chucky Esquivel y una de las tardes que más ha corrido seguramente, ¿eh? Por amonestación de Mendoza son 4. Mendoza, Ulises Silveira, Mendoza, Ulises Morales y el Chucky Esquivel. Perfecto. Jugaron la pelota al área para que Mauro Gómez peine, no alcanzaba a conectar. El que sí llegó fue Narváez y la tiró en el córner. Será córner para Bartolomé Mitre, que lo metió en un freezer al partido después del 2-1.
Ahí recién llega Bruno a la zona del córner para poder tirarlo. Minuto 44. Enzo Bruno y el córner. Dio la orden Bilione. Vino el centro de Enzo Bruno al área. La sacó Golomba. Para arriba y Axel Silva la terminó peinando. Golomba para arriba otra vez. Silva que no podía, Morales que sí. La dejó por derecha para Enzo Bruno que la tiene. Y Enzo Bruno va a tirar el centro al área. La saca como puede Narváez. El que la tiene es Kliniauk. Aquí Kevin. Se apoya en el Chucky Esquivel. Leo Morales con la pelota. Vino el centro para atrás para Mauro Gómez que no podía. Le quedó Ulises Silveira dentro del área. Saca la pelota Guaraní. Le quedó a Melgarejo otra vez que le pegó al arco. La pelota pasó arriba. Minuto 45. Tenemos que recuperar lo que se ha parado, pero empieza a acariciar la clasificación Mitre. Se empieza a meter en semifinales. Va a ser uno de los 4 otra vez que defina al ascenso del regional. Se le escapó por un pelito la última vez. La tiene Mauro Gómez y está por definir el partido. La dejó para Ulises. Y Ulises está en el punto penal prácticamente. Lo levantaron, pero sin foul, dice el árbitro. Y allá Axel Silva, que la tira larga y a correr. Se viene Guaraní. Ya volvió todo Mitre. Ya se acomodó todo Mitre. Muy, pero muy compactado en los minutos y en los momentos que necesitó. La tiene Méndez. Méndez que la tiene. Está solísimo Méndez. Está solísimo Méndez y el que lo marca es el Chucky Esquivel. Mendoza le da una mano. Morales que no podía y sale Mitre desde el fondo. Acaricia la clasificación. La tiene Barrientos y la dejó para Silveira. Silveira la va a cortar toda para Mauro Gómez que se va a quedar mano a mano. Mauro Gómez devolvésela a Silveira. Y sí, está Silveira dentro del área. Silveira le pegó, la pelota rebotó y el Piru Gómez se le escapó y está alineado. ¡Gol! De Bartolomé Mitre. Esteban Kliniauk. Cada vez que ataca parece que va a terminar en gol. Se llama Bartolomé Mitre y gana 3-1. Se llama Bartolomé Mitre y se mete en semifinal. Se llama Bartolomé Mitre y sueña con el ascenso al Federal A. 2-1 en Villa Sarita, 3-1 en esta tarde. Chapa de candidato, peso pesado y Bartolomé Mitre que sueña con el ascenso, Herbert. Mauro, Ulises, Mauro, Kliniauk, de zurda, adentro, a cobrar el 3-1, el merecido resultado para... Uy. Casi te grito el gol yo, ¿eh? El merecido resultado que tiene Mitre, porque lo que veníamos hablando desde antes, Mitre tiene mucho gol en el banco. Cuarto gol para Esteban Kliniauk, que explotó el banco de suplentes y pone la misma cantidad de goles que Julio César Cáceres y Mauro Gómez en el torneo regional amateur. Cuando Bilione lo terminó, acaba de ganar Bartolomé Mitre, fue 3-1, 2-1 en la ida, un 5-2 espectacular. Porque recordemos que era la llave más importante de los últimos años, no solo en el Clásico Misionero, sino que para el fútbol misionero en sí. Saca chapa, se mete entre los 4 mejores de la región, va a definir seguramente el pasaje a la final cuando la semana próxima se tenga que empezar a enfrentar contra Resistencia Central, que hoy acaba de eliminar a Mandillú de Corrientes. Ahora Bartolomé Mitre ya está entre los 4 mejores y entiende que no hay más nadie de la provincia en estas alturas. Se le escapó por muy poco a principios del 2024. Plantó el proyecto otra vez con bandera alta y con los mismos objetivos que anteriormente. Lo hace funcionar bien. Porque vos podés a veces jugar bien y no ganás. Pero si no jugás bien y ganás igual, es difícil, ¿eh? Es difícil porque vos sabés que tenés que venir y hacer un partido perfecto. Mitre es candidato. Acaba de eliminar a su clásico rival, nada más y nada menos.
Y a todo esto con un plus extra. Porque lo ganó en su cancha, lo ganó en la visita y lo ganó en cada jugada, en cada momento. Porque Guaraní tuvo sus momentos en el partido, pero nunca estuvo arriba. Lo cierto es que Bartolomé Mitre está entre los 4 mejores de la región. Y le quedan, Herbert, escúchame, le quedan 4 partidos para ir en búsqueda de ese tan ansiado ascenso. Y por qué no ilusionarse ahora más que nunca, ¿no? Con un equipo, como vos decías, con un proyecto a largo plazo, con un Pico Salina inamovible. Este Mitre ha conseguido el pasaje a las semifinales, merecidamente, ganando todos los partidos. Hoy Guaraní estuvo arriba en varios momentos en el volumen de juego, pero tuvo un factor fundamental que le cerró todo, que se llama Guillermo Vázquez. Esas 2 pelotas que tapó en el primer tiempo, que eran, tenían un olor terrible de red, hizo que Mitre sacara pecho de otra manera. Pero aún así, jugando en desventaja de juego, técnica, no técnica, sino táctica quizás, metió el primero porque tiene esas cosas Mitre. Mitre te emboca en cualquier momento. No hace falta que esté dominando todo el partido. Tiene jugadores en contraataque que te definen y te desequilibran cualquier cosa. En este caso, tiene otro culpable. Así como el culpable de que Guaraní no haya ido en ventaja en el primer tiempo por el arquero, Mitre tiene la ventaja de que el arquero, Franco, metió 2 errores garrafales y 2 goles de Mitre a cobrar, y ese fue la debacle en principio que Guaraní hizo que se fuera al descanso de esa manera, ¿no? Un arquero que se dedicó más a fantasear que a jugar. Tuvo 2 partidos. En definitiva, Mitre ganador, Mitre merecido semifinalista de este torneo federal. Y ahora nos tocará ir a Resistencia con el maestro Roberto Morales. Así que veremos qué pasa, ¿no? Así es, porque también tenemos que informar que cuando en el campo de juego Fernando Mongelós está con la figura del encuentro y de la llave, me animo a decir, Guillermo Vázquez. Bien, nos encontramos con Guillermo Vázquez, Guille, partido realmente duro, pero imagino que contento por lo que se logró. Sí, nosotros sabíamos que iba a ser así, sabíamos que Guaraní se iba a jugar la vida porque también fue así allá, pero bueno, creo que golpeamos en el momento exacto y por eso nos quedamos con el triunfo. Bueno, también parte de la reconstrucción del partido después de todos los incidentes, también fue tu papel y fue fundamental hoy, esta tarde también como lo fue en Villa Zaiste, imagino que lo personal ha sido muy satisfactorio. Sí, la verdad que yo súper contento porque yo trabajo para darle esa seguridad al equipo. Y bueno, nada, la verdad que cuando salen las cosas uno ve ese resultado del laburo, así que nada, contento de disfrutar de eso porque los chicos hace un año ya vienen laburando, más de un año vienen laburando. Así que nada, uno viene para aportar, para ayudar en lo que puede y en lo que por ahí sabe. Así que nada, contento por la clasificación. Bueno, ganando el clásico, por supuesto, metido en los semifinales, pero ya saber qué Resistencia Central va a ser el nuevo rival de ustedes la semana que viene, justamente Resistencia. Imagino que ahora, mañana, hoy festejar y mañana a trabajar de nuevo. Sí, va a ser un partido durísimo. Porque todos son los partidos duros. Fíjate ahora, por ejemplo, este equipo le fue afuera a Mandillú. Así que nada, tenemos que estar muy metidos, concentrados, con humildad siempre, porque todavía no se ganó nada. Así que nada, tranquilo y a laburar como lo venimos haciendo y ya en la semana vamos a pensar cómo lo vamos a ir a jugar. No, gracias. Pasar la palabra entonces a Guillermo Vázquez. La palabra de la figura del encuentro, Guillermo Vázquez, la verdad, fundamental, pieza fundamental tanto en la ida como en la vuelta. Lo cierto es que se ha culminado, solamente quedan los jugadores del local en el campo de juego porque seguramente sacándose alguna foto con sus familiares y demás como suele ocurrir. Bartolomé Mitre acaba de avanzar, amigos de Deporte Misiones, se ha metido en semifinales donde enfrentará a Resistencia Central que hoy sacó a Mandillú por penales. Le queda
muy poco camino por recorrer en búsqueda de ese tan ansiado ascenso. Lo cierto es que se viene lo más difícil, pero Mitre sigue siendo candidato, sigue sacando chapa y hoy lo ha demostrado nuevamente. Muchísimas gracias a todos ustedes que estuvieron del otro lado de la transmisión, otra vez acompañando a la tira líder en streaming deportivo en Misiones. Hacemos todo lo posible para llevar todo lo que tenga que ver con el minuto a minuto hasta cada uno de sus hogares y agradecido con ustedes por volver arrancado el año eligiéndonos y prefiriéndonos. Es cierto que cada vez las cosas se ponen más difíciles, pero se hace todo lo posible. Disculpe usted algún error, algún inconveniente y déjeme valorar el trabajo de mis compañeros para poder tapar esas pequeñas manchas que nos van ocurriendo porque ocurren como en cualquier trabajo del mundo. Tremendo el trabajo hoy en la producción de Nicolás Sosa, en la cámara del gran Gustavo Yaquet, en el campo de juego Fernando Mongelós, aquí al lado mío con los comentarios. Un placer, el correctísimo Jorge Gerber. Hasta la próxima, Jorge. Nos reencontramos en el próximo partido. Un gusto enorme haber trabajado esta tarde con vos, Kevin. Y un saludo enorme a toda la audiencia que nos apoya fuertemente transmisión a transmisión. En la coordinación, el gran Roberto Morales, como siempre. Perdón. ¿Gran porque es grande o...? Eso me queda la duda de preguntarle. No, todo lo contrario. Todo lo contrario, Herbert. Usted sabe por qué Roberto Morales es grande. Lo cierto es que estamos agradecidos con ustedes, audiencia de Deporte Misiones. Será hasta la próxima. Estuvimos, como siempre, al pie del cañón para todo. Somos Deporte Misiones. Hasta la próxima. Chau, chau.